Fate Camino del Rey 201, 220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201 Emilia, cubre el flanco. Gritó el ejecutor. Ya estoy en ello. Gritó Shirou mientras se movía para interceptar una oleada de necrófagos que se dirigían hacia su grupo. La espada que empuñaba, sencilla y sin ningún detalle destacable, fluía con belleza, derribando a los muertos como si fueran de papel. Shirou. Viene otro grupo por detrás, advirtió Satsuki. Por favor, manéjelos. Ese sí. Respondió la vampira adolescente con incertidumbre, aunque seguía moviéndose para enfrentarse a la amenaza. Vestía su uniforme escolar, pero debajo llevaba el código místico que Shirou le había hecho. En su mano tenía una copia de la espada que él mismo usaba. ¿Estás seguro de que pedirle a un vampiro que te cuide las espaldas es buena idea, Emilia? Preguntó el líder de la cacería. Estás corriendo un riesgo tremendo. Shirou resopló divertido mientras aniquilaba a un no muerto tras otro. Es buena persona. No te abandonará ni te traicionará. Si tú lo dices, se encogió de hombros el ejecutor. Vamos, la ruta está despejada. El apóstol muerto debería estar en la habitación de al lado. Los tres avanzaron hacia el edificio. La iglesia había logrado rastrear al vampiro antes de que pudiera consolidar su territorio y lo encerraron en el lugar que había elegido como base. Un complejo militar abandonado de la Segunda Guerra Mundial, a las afueras de una próspera ciudad china. ¿Se había sobreestimado a sí mismo o había subestimado a la iglesia, ya que el repentino aumento de desapariciones hizo que el ejecutor fijara su posición antes de que pudiera abandonar la zona? La iglesia había acordonado completamente la ciudad. Nada entraba ni salía sin su conocimiento. Si hubiera sido uno de los pesos pesados, no habría servido de nada, pero este autoproclamado apóstol muerto era tan mediocre como mago como vampiro. Incapaz de huir del perímetro establecido por la iglesia, se había atrincherado en el corazón del complejo y trató de someter a sus perseguidores abrumándolos con gran número en los estrechos pasillos. Fue el único movimiento correcto que hizo en todo este incidente, ya que la iglesia no pudo atacar su escondite, mientras que él podía lanzar todos sus necrófagos a los invasores sin remordimiento. A pesar de su desafío, el grupo finalmente llegó a la puerta, que el apóstol muerto había sellado con magia. ¿Puedes deshacer el sello, Emilia? Preguntó el ejecutor. Claro que podría. Aunque no veo por qué debería molestarme. Apoyó una mano en la pared y lanzó un análisis estructural. Era hormigón armado. Ciertamente robusto, pero no se había usado para sostener la estructura. Por lo tanto, hacerle un agujero no los enterraría vivos. Prepárense para entrar, advirtió. El ejecutor y Satsuki asintieron. Shirou lanzó refuerzo en una parte del muro, empezando por el costado del vampiro. Este se deformó y se hinchó como un globo inflado. Antes de que el acero de su interior alcanzara su punto de ruptura, explotó, cubriendo el interior del búnker con fragmentos de hormigón y metal. Se escuchó un grito dentro de la habitación y lo tomaron como la señal para entrar a través de la entrada que Shirou había proporcionado apropiadamente. El apóstol muerto estaba en el suelo magullado y sangrando, tratando de levantarse del lugar donde lo había arrojado la explosión. Malditos sean. Les susurró. Si no fuera por ustedes, yo estaría. Desperdiciar aliento fue la última de una serie de imprudencias por su parte, ya que el ejecutor no le dio oportunidad de hablar más. Blandió el brazo y atravesó al vampiro en el pecho con sus llaves negras. El apóstol muerto se desplomó en el suelo, chillando como un animal con una mirada desesperada, arañando inútilmente la espada clavada en su pecho. Sus intentos de liberarse se vieron truncados cuando otra espada le atravesó la cabeza, clavándole justo en el ojo y abatiéndolo definitivamente. Bueno, con esto terminamos, declaró el ejecutor mientras se acercaba al cuerpo con cautela. Gracias por la ayuda, Emilia. Tú también, señorita Yumizuka. No te preocupes, asintió Shirou. ¿Seguro que no necesitas nada más? No, no, dijo, quitándole importancia con un gesto de la mano. Ya me encargo yo. Está bien. Regresaremos primero. Vámonos, Satsuki. Está bien, asintió ella. Ambos se giraron para irse, pero justo cuando Satsuki estaba a punto de atravesar el agujero en la pared, la mano de Shirou se disparó y agarró la espada que había sido arrojada hacia su espalda desprotegida. ¿Qué? Gritó Satsuki, girándose para contemplar la escena.
Shirou, con la llave negra en la mano, lanzaba una mirada fulminante al ejecutor, cuyo brazo aún permanecía extendido frente a él. No pensé que dejarías de hacer eso, dijo, sonando ligeramente disgustado. ¿Hubo alguna razón para esto o fue solo un capricho tuyo? Preguntó Shirou mientras se giraba para encarar al renegado. Su voz era fría como el hielo. El ejecutor sonrió levemente. Hay que aprovechar la oportunidad cuando se presenta. ¿Por qué? Preguntó Satsuki con los ojos muy abiertos. ¿Por qué hiciste esto? No le guardo rencor personal, señorita Yumizuka. El ejecutor ladeó la cabeza en su dirección. Incluso logró parecer sinceramente arrepentido. Le acompaño en su situación. Sin embargo, su existencia es una monstruosidad que juré erradicar. Tenía órdenes de no empezar nada primero, pero esperaba matarlas aquí y culpar al apóstol muerto. Ya veo, dijo Shirou con frialdad. ¿Y qué harás ahora que tu ingenioso plan ha fracasado? El ejecutor se encogió de hombros. Sé que mis posibilidades de sobrevivir contra ustedes dos son casi nulas. Incluso contra ti, Emilia, mis posibilidades son ínfimas. Te vi moverte y no estoy ni cerca de tu nivel. Por eso intenté matar a la señorita Yumizuka primero. Para aumentar mis posibilidades y quizás enojarte lo suficiente como para que cometieras algunos errores. Ya que las cosas salieron como salieron, supongo que solo ustedes dos pueden matarme. Shirou lo miró fijamente un buen rato antes de soltar un suspiro. Vamos, Satsuki-san. Está bien, respondió ella, con la voz cargada de amarga resignación y los ojos fijos en sus pies. ¿Ah, sí? ¿Vas a dejarme ir así como así? Preguntó el ejecutor, sin poder disimular por completo su sorpresa. ¿Qué lograrías con tu muerte? Respondió Shirou, frunciendo el ceño. Probablemente haya cientos de personas como tú en la iglesia. Matarte solo aumentaría el número de cadáveres aquí y no ayudaría a nadie. Bueno, lejos de mí mirar el colmillo de un caballo regalado. Hasta la próxima, les dijo con una sonrisa. Aún así, informaré de este incidente a tu jefe, dijo Shirou mientras salía de la habitación. Y yo que pensaba que eras del tipo misericordioso, Emilia, dijo el ejecutor sacudiendo la cabeza con consternación. Solo tú tienes la culpa, respondió Shirou sin disculparse. Abandonaron la habitación sin darle la espalda al ejecutor y continuaron observando por encima del hombro hasta que estuvieron fuera del complejo por completo. ¿Siempre será así? Preguntó Satsuki una vez que ambos abandonaron el lugar. Shirou bajó la cabeza en señal de confirmación a regañadientes. Intentaré hacerte lo más fuerte posible, pero debes aprender a cuidarte las espaldas en todo momento. No hay una distinción clara entre las personas buenas y las malas. Lo mejor que puedes hacer es encontrar a alguien en quien confiar tu vida y quedarte con él. Qué horrible forma de vivir. Quizás hubiera sido mejor morir esa noche. No digas eso, por favor. Mientras vivas, puedes encontrar algo por lo que valga la pena vivir. Créeme. De acuerdo, asintió por el simple hecho de aceptar. Lo intentaré. Gracias, Shirou. Ni lo menciones, negó brevemente con la cabeza. Ojalá pudiera hacer más. Ya has hecho mucho. No estaría aquí si no fuera por ti. Además, me estoy haciendo más fuerte cada día con tu entrenamiento. Quizás algún día tenga la fuerza suficiente para ayudar a alguien más, para variar. Shirou le sonrió con sinceridad. Seguro que sí. Satsuki le devolvió la sonrisa. Era algo pequeño, pero albergaba todas sus esperanzas. A la mañana siguiente, el viaje de regreso transcurrió sin incidentes, pero cuando llegaron a casa ya era tarde por la mañana. Medea estaba en la puerta, esperándolos como siempre lo hacía, ya fuera que regresaran de la escuela, del entrenamiento o de una cacería de apóstoles. Bienvenidos a casa, Shirou, Satsuki, los saludó. La mirada de Shirou se posó en ella, pero al cruzarse, apartó la mirada. Había pasado casi una semana desde aquel desastroso encuentro en el baño y seguía sintiéndose incómodo con ella. En parte porque le daba vergüenza haberle revelado su atracción, y en parte porque no podía borrar de su mente la imagen de su cuerpo desnudo. Apenas lo había vislumbrado, pero aún lo intrigaba. Siempre que su mente estaba ociosa o cuando se acostaba por la noche, aparecía sin que nadie se lo pidiera. Lo hacía extremadamente consciente de su presencia. Siempre que ella estaba cerca, era como si sus 5 sentidos se agudizaran al máximo y pudiera percibir cada detalle de ella. Desde la inflexión de su voz hasta la forma en que le caía la ropa. Incluso el dulce aroma que parecía desprender con solo respirar. Estaba casi convencido de que, si se concentraba lo suficiente, incluso podría saborearla.
Cada día se volvía loco de frustración. La expresaba entrenando y forjándose el doble de duro que de costumbre y evitándola todo lo posible, aunque no era mucho, ya que cada vez que se daba la vuelta ella estaba allí, demasiado cerca para su consuelo. O bien había perdido el concepto de espacio privado o él se había vuelto demasiado consciente de ella. Para colmo, siempre se esforzaba por rozarlo. Roces fugaces, inocentes, pero que le ardían la piel de todos modos. Ella lo estaba volviendo loco poco a poco y él estaba bastante seguro de que lo hacía a propósito. Llegó a la conclusión de que lo estaba castigando por ser idiota y ofenderla con sus palabras. Preparé un baño y el desayuno, explicó Medea, devolviéndolo al presente. Tómate tu tiempo y luego duerme un poco. Gracias, Castera sintió cortésmente. Satsuki, ve primero, por favor. Si estás segura, dijo dócilmente. Sí. Primero voy al taller a dejar mi equipo. Entró en la casa y pasó junto a Medea, negándose a mirarla a los ojos, y se dirigió directamente al taller, donde guardó todo el equipo que habían traído. No era mucho, ya que podía rastrear lo que necesitaba en el acto, pero aún así trajo varios códigos místicos no proyectados por precaución. En cuanto terminó, fue a asearse y a comer algo, antes de descansar un merecido descanso. Tosaka y Saber lo visitarían por la tarde. La primera para entrenar con Medea y la segunda para entrenar con él. Necesitaba todo el descanso que pudiera conseguir. Unos minutos después de que Shirou se durmiera, la puerta de su habitación se entreabrió y Medea se asomó. Decir que la bruja estaba preocupada sería quedarse corta. Desde aquel fatídico día, se había estado estrujando el cerebro buscando una manera de resolver la incomodidad que se había formado entre ella y su maestro. Una forma de olvidarla y retomar la relación que tenían. Ella no pudo encontrarlo. Fingir que nada había pasado era imposible. Al igual que Shirou, ya había estado fingiendo estar con él para ocultar los sentimientos que albergaba, de los cuales la atracción era el menos importante. Ahora que el conejo había salido de la chistera, no encontraba la manera de que volviera a entrar. No, eso no era correcto. Podría hacer que Shirou lo olvidara todo, literalmente. Incluso tenía su permiso. Simplemente no quería hacerlo porque estaba feliz de que hubiera sucedido. A Shirou le gustaba. De verdad que le gustaba. Claro, solo era algo físico, pero ella siempre había creído que él no sentía lo mismo. Estaba casi segura de que la diferencia de edad le resultaba desagradable, pero no era así. Claro que estaba feliz de que el chico que le gustaba también la quisiera, aunque no de la misma manera. Aún así, su relación necesitaba arreglarse, y si no podía volver a ser como antes, significaba que solo podía seguir adelante. Lo ideal sería que se sentara con él y le explicara sus sentimientos, pero a decir verdad, no sabía qué decir. Se conformó con intentar acercarse lo más posible a él, haciéndole entender que ella correspondía a la atracción. La seducción era algo que se le daba bien. Había manipulado a varios hombres hasta la ruina solo con sus encantos, sin necesidad de magia. Incluso algunos afortunados han tenido el lujo de acostarse con ella antes de que dejaran de ser útiles. Medea estaba segura de que podría transmitir su mensaje de esa manera. Estaba claro que no lo conocía tan bien como pensaba. Unas horas más tarde, siguiendo el credo de que quien no come mucho no puede llamarse guerrero, Shirou comió una comida más grande de lo habitual, antes de salir a hacer algo de ejercicio ligero para ayudar a su digestión y calentar sus músculos en preparación para la paliza de un combate con Saber. Ya casi había terminado cuando sonó el timbre. Saber. Tosaka. Pasen, saludó al duro. Emilia, asintió rígidamente a modo de saludo, mientras Saber tenía una ligera sonrisa en sus labios. Saludos, Shirou, respondió la sirvienta al entrar en la casa. ¿Estás listo para el entrenamiento de hoy? Estoy tan listo como siempre, respondió sonriendo. Te pediría que fueras indulgente conmigo, pero eso iría en contra de mi propósito. Aunque tenía algo diferente en mente para hoy. ¿Ah, sí? ¿Crees que ya eres lo suficientemente bueno? Preguntó con un tono entre regaño y burla juguetona. Como sí, negó con la cabeza. Pero con tu estilo estoy en un punto en el que cualquier mejora por mi parte me llevará mucho tiempo. Como no tenemos meses para hacer pequeños progresos, estaba pensando en cambiar el juego por completo, por así decirlo. Ahora me intriga. ¿Qué tienes en mente? ¿Crees que puedes manejar una lanza tan bien como lo haces con una espada? La sonrisa de Saber se ensanchó un poco y sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. Su voz era serena y digna, como siempre, pero con un ligero tono peligroso. ¿Por qué no lo averiguamos?
En verdad, suficiente orgullo para llenar una docena de leones. 10 minutos después. ¡Taa! Gritó Saber mientras asestaba una lluvia de embestidas sobre Shirou. El pelirrojo hizo todo lo posible por esquivar sus golpes, pero la mayoría impactaron de lleno en su pecho, derribándolo al suelo. ¿Eso satisface tus expectativas? Preguntó Saber, dejando su lanza de entrenamiento a un lado. Shirou se levantó del suelo. Estaba sudando, pero también sonreía de oreja a oreja. No podría haber pedido más. Bien. Ahora veamos si puedes seguirme el ritmo. ¡Taa! Así, el intenso combate se reanudó. A diferencia de su primer intercambio, Saber no le dio a Shirou tiempo para descansar entre combates. Tenía toda la intención de que se ganara su estilo llevando su cuerpo al límite. Fue el entrenamiento más agotador y agotador al que se había sometido jamás. Al final de la hora, le dolía todo el cuerpo y, al terminar, se apoyó en la pared del dojo, respirando con dificultad y sudando profusamente. Saber tuvo la amabilidad de entregarle una botella de agua. Por supuesto, no pareció inmutarse. Gracias, asintió, tomando la botella y vaciándola de unos cuantos tragos. Saber se sentó Seiza junto a él. La imagen de una chica rubia vestida con ropa occidental, sentada al estilo tradicional japonés, creaba una yuxtaposición cautivadora. Por suerte, Shirou ya estaba bebiendo agua, así que el nudo en la garganta pasó desapercibido. Déjalo, idiota, se reprendió mentalmente, este tipo de pensamientos son la razón por la que hiciste un lío con Medea. Sin embargo, por mucho que se esforzara en dejar de mirar a Saber, sus ojos traicioneros volvían a ella cada vez que perdía la concentración. Dame un respiro. Shirou no era de los que se distraían fácilmente, y mucho menos con las chicas. Su rigurosa disciplina mental dificultaba que algo lo distrajera. Aún así, tenía un límite, y era un adolescente en constantes altibajos hormonales. En las últimas semanas, o incluso meses, el número de mujeres hermosas a su alrededor había aumentado drásticamente. Medea, con su majestuosa y adulta belleza. Saber, con su encanto de muñeca y su aura de rectitud. Tosaka, con la distante confianza de un mago que oculta su lado bondadoso. Incluso Satsuki, cuya encantadora personalidad había adquirido un matiz salvaje con su transformación en vampiro. Incluso podría añadir a Sakura a la lista con su actitud maternal, aunque no la veía tanto últimamente. Con tantas mujeres excepcionales a su alrededor, incluso su determinación había empezado a flaquear. Shirou no era de los que fantaseaban con mujeres, pero a este paso ya no tendría otra opción. Deseó poder darse un cabezazo contra la pared, ahí mismo, pero eso haría que Saber cuestionara su cordura y preferiría no explicarle cuál era su problema. Eso no acabaría bien. ¿Qué se suponía que debía hacer en estas circunstancias? Había elaborado cientos de planes para lidiar con cosas como sirvientes, magos, apóstoles muertos y otras amenazas sobrehumanas, pero no tenía ni uno solo para lidiar con las mujeres. La disciplina básica de la guerra dictaba que, si uno se enfrentaba a un enemigo al que no podía esperar derrotar, retirarse era una opción perfectamente aceptable. ¿Pero a dónde se suponía que debía retirarse? El enemigo estaba en su maldita casa. Ya no le quedaba ningún sitio a donde huir. ¿No me enseñaste esto, papá?, se quejó para sus adentros. ¿Pasa algo?, preguntó Saber, lo que hizo que Shirou casi saltara del susto. Pareces preocupado. Ah, no, negó con la cabeza intentando parecer tranquilo. Solo estaba pensando en la guerra. ¿Y qué?, preguntó. Estaba considerando establecer otra base de operaciones en la ciudad, por si nos veíamos obligados a abandonar nuestros respectivos lugares, explicó. No era precisamente una mentira, aunque tenía una segunda razón, más personal, para querer una. En cuanto se descubra nuestra identidad como maestros, nuestros hogares serán los primeros en ser vigilados. Y atacados, por supuesto. ¿Prefieres huir que luchar?, lo desafió, levantando una ceja. Parecía una pregunta extraña viniendo de Saber. Lucho si hay algo por lo que valga la pena luchar, respondió rotundamente. Sin embargo, mi consideración se centraba en la guerra básica. No hay razón para comprometernos en una ubicación fija y arriesgarnos a ser asediados. Los sirvientes de clase arquero podrían atacarnos desde grandes distancias a su antojo, lo que nos dificultaría contraatacar. Las habilidades de los sirvientes de clase asesino se basan en el sigilo y en eliminar a los maestros desde las sombras. Que sepan nuestra ubicación solo les beneficiaría. Jugar con la fuerza del oponente es una tontería, incluso en un duelo justo, algo que la guerra del Grial no es.
Saber lo miraba fijamente, casi como si quisiera penetrar su alma. Entonces, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Así es, concluyó. La verdad es que mi maestra y yo llegamos a una conclusión similar. Ella ya ha empezado a montar un taller secundario. Bueno. Me alegra que estemos de acuerdo entonces, suspiró Shirou aliviado. Supo entonces que acababa de pasar una especie de prueba, aunque no estaba seguro de qué se trataba. Hablando de mi amo, ¿te importaría ir a buscarla? Ya es hora de que volvamos a casa. Lo haría yo mismo, pero, no hace falta decir nada. Shirou levantó la mano. Siempre que Tosaka y Medea estaban juntas cerca de Saber, comenzaban a burlarse de ella sin piedad. Saber no sabía cómo manejarlo y Shirou supuso que no tenía ninguna experiencia al respecto, lo cual encajaba perfectamente con lo que él conocía de su personalidad. De alguna manera, él no creía que mucha gente pensara que podría salirse con la suya jugando con ella en ningún nivel, y ella no sabía cómo lidiar con eso, salvo con el extremo afilado de su espada. Como resultado, se había convertido en su deber separar a las dos magas y devolver a Tosaka a su sirviente, lo que hizo rápidamente. Después de que Saber y Tosaka se marcharan, Shirou entró en su taller, pero Medea ya no estaba. Shirou suspiró aliviado. Al menos no tenía que intentar evitarla. Tomó sus herramientas y se puso el delantal de herrero antes de acercarse al horno. Pronto, el taller se llenó del sonido de metal contra metal. Lenta pero firmemente, la mente de Shirou se despejó de todo pensamiento que no fuera el de crear espada tras espada. Dar forma al metal se había convertido en algo natural para él. En lugar de fabricar espadas él mismo, era más como si las espadas se forjaran a través de él. Todos los pensamientos en su cabeza se desvanecieron, perdiendo la percepción del mundo que lo rodeaba. Incluso el tiempo pasó a un segundo plano. Solo espadas llenaban su visión. Un paisaje familiar que solo había experimentado en sueños comenzó a aclararse ante sus ojos. El fuego de la forja estalló en una gran columna de llamas, pero él no le prestó atención. Ni siquiera notó cuando cayó en cascada a su alrededor formando un círculo perfecto. El mundo pareció oscilar dentro de este círculo y fugaces imágenes de espadas clavadas en el suelo parpadearon brevemente, antes de desaparecer de nuevo. Podría y habría permanecido en ese estado hasta quedarse sin materiales para usar si no hubiera sido sacudido por una perturbación externa. ¿Shirou? El martillo se congeló sobre su cabeza y se giró para mirar a la persona que estaba detrás de él. Parpadeó mientras regresaba rápidamente del campo de espadas y en ese mismo momento el fuego previamente domesticado se volvió salvaje y se disparó en una gran pared de calor y llamas. «¡Adiós!», gritó Medea, protegiéndose la cara y tambaleándose hacia atrás. «Medea». Shirou dio un paso adelante, ignorando por completo las llamas que le quemaban la piel. La agarró de la mano, pero ella ya había perdido el equilibrio y pronto ambos cayeron al suelo. Ruido sordo. «¡Ay!», exclamaron ambos al mismo tiempo. Shirou abrió los ojos y se encontró con el rostro de Medea a escasos centímetros del suyo. En el último momento, había logrado cambiar de posición y, por lo tanto, terminó de espaldas al suelo, mientras que Medea yacía encima de él. Al instante ambos rostros se pusieron rojos. ¿Podrías dejarme subir, por favor?, preguntó. Aunque llevaba un grueso delantal de cuero, podía sentir la forma de su cuerpo presionándose contra él. Lo mismo podía decirse de Medea, quien sentía una parte específica de la anatomía de Shirou presionándose contra ella. Un brillo malicioso cruzó por sus ojos por un breve instante, tan rápido que ni siquiera Shirou lo notó, a pesar de que toda su atención estaba dirigida a ella. No, respondió tras un momento de reflexión. Luego se acomodó para poder apoyar la cabeza en su pecho. La fricción de su cuerpo contra el suyo hizo temblar a Shirou, y si el delantal no se hubiera llevado la peor parte, podría haber tenido un accidente muy vergonzoso. Eres una almohada estupenda, ¿sabes, Shirou? No me importaría despertar así cada mañana. No bromees, por favor, tartamudeó. ¿Ah, sí? Entonces solo Satsuki puede salirse con la suya sin que te quejes. Sabes que no es así, protestó de repente. ¿Por qué haces esto? ¿Es un castigo por lo del otro día? Medea se incorporó. ¿Castigo? ¿Por qué demonios pensaría así? Y entonces lo comprendió. Shirou simplemente no lo entendía. Llevaba una semana dando señales claras y él pensó que solo bromeaba para vengarse. Ningún ser humano podría ser tan denso. Shirou, eres un idiota, declaró mientras se levantaba y salía del taller. Shirou la observó irse desde su lugar en el suelo hasta que estuvo fuera de su vista. ¿Qué?
¿La he cagado otra vez? Se preguntó. Claro que sí. Parecía que nunca podría hacerlo bien, aunque no tenía idea de que había hecho mal esta vez. Más tarde, cuando llegó la hora de cenar, no había la alegría habitual en la mesa. La comida estaba excelente, como siempre, pero nadie se atrevía a levantar la vista del plato ni a pronunciar palabra. Una nube oscura flotaba sobre sus cabezas, proveniente de la bruja residente, quien masticaba su comida con su elegancia habitual, mientras miraba con furia al único hombre en la habitación. PSST. Shirou, gritó Taiga en voz baja. ¿Qué hiciste? Shirou mantuvo la cabeza gacha y no se atrevió a responder. De alguna manera, sabía que debía fingir que no existía y escapar cuanto antes. Se había estado devanando los sesos intentando averiguar cómo la había ofendido esta vez, pero no lo entendía. ¿Se había equivocado después de todo? ¿Ella intentaba castigarlo, no? Era lo único que se le ocurría lógicamente. Su comportamiento de la semana pasada no podía explicarse de otra manera. Bueno, y técnicamente había otra explicación, pero era sencillamente absurda. Ella no estaría coqueteando genuinamente con él, ¿verdad? No era tan tonto como para creer que una mujer tan hermosa como ella no pudiera interesarse en un chico como él. Su mente racional simplemente descartaba esa posibilidad. Ni siquiera esperaba estar equivocado. Ya perseguía un sueño sabiendo que era imposible. No añoraría dos. Al mismo tiempo, Medea no estaba tan enojada como confundida. Shirou había malinterpretado todo lo que había hecho durante la última semana. Había medido cada detalle, todo su lenguaje corporal, salvo lanzarse sobre él para transmitirle el mensaje, y todo fue en vano. Así que era natural que se sintiera frustrada. Su amo, el hombre que ella amaba, era tan denso como un saco de ladrillos. En realidad, solo ella tenía la culpa. Desde el principio, Shirou era un tipo de todo o nada. O se comprometía por completo con una acción o la ignoraba por completo. A menos que ella lo obligara a reconocer que sus sentimientos eran reales, él simplemente retrocedía torpemente por cada paso que ella daba. Ella tenía que igualarlo y apostar todo sin que hubiera posibilidad de malentendidos. Claro, era más fácil decirlo que hacerlo. Si pudiera expresar abiertamente sus sentimientos, no tendría tantos problemas. Ni qué decir tiene, no sabía cómo proceder. Sin embargo, fuera de su cabeza, todos vieron una aura negra brillar a su alrededor. Taiga y Satsuki se disculparon rápidamente y se esfumaron. Solo Shirou permaneció allí con ella, aunque solo fuera porque era su responsabilidad haberla molestado. Aún así, mientras estaba sentado allí soportando la pesada atmósfera, su corazón traidor no pudo evitar soñar un poco, solo para que su cerebro lo aplastara sin piedad. No era un buen día para estar en el lugar de Emiya Shirou. El sol apenas había desaparecido tras el horizonte cuando Metsuzuri Ayako finalmente cerró las puertas del dojo de tiro con arco. El día había sido larguísimo, entre clases y entrenamientos del club. No se había dado cuenta de lo exigente que sería la capitanía y se preguntaba cómo Emiya podría manejarlo, además de ser la mejor arquera del club, una estudiante de honor, la reparadora no oficial de la escuela e incluso tener un trabajo de medio tiempo por las noches. Con razón había renunciado por completo al club este año. Si hubiera sabido la carga que representaría, se habría esforzado mucho más por retenerlo. Para colmo, sin Emiya, Matou, el insufrible, era aún más difícil de controlar. Shinji era un kyudoka superior a la media, pero su ego estaba desproporcionado y tenía la mala costumbre de delegar sus deberes en los reclutas más jóvenes, lo que significaba que ella estaba en desacuerdo con él la mayoría de las veces. Justo antes habían estado discutiendo animadamente sobre ello y él terminó yéndose furioso. Como él era el encargado de limpiar ese día, le tocó a ella compensarlo. Su hermana se había ofrecido a ayudar, pero Ayako se negó rotundamente. Ella había querido preguntarle a Emiya si quería ayudar, sabiendo que lo haría con gusto si pudiera, pero le habían informado que no había venido a la escuela ese día por razones no reveladas. Como resultado, tuvo que asumir la tarea de limpieza después de cumplir con todas sus responsabilidades como capitán y cuando terminó, ya era de noche. No quedaba ni un alma en las instalaciones de la escuela, y si no hubiera estado tan familiarizada con el lugar, se habría asustado bastante. Al mirar el edificio principal desde fuera, se sentía vacío y frío. Un marcado contraste con su aspecto diurno, rebosante de vida y energía. No es de extrañar que las escuelas, después del anochecer, fueran uno de los escenarios más populares para las historias de terror. Allá corrió para sí misma. Si uno miraba las luces de la ciudad reflejadas en las ventanas, la mente podía evocar prácticamente cualquier cosa.
Figuras esqueléticas moviéndose por los pasillos vacíos, rostros gritando pegados al cristal, mujeres con los ojos vendados y largas melenas moradas, luces fantasmales parpadeando y espera que... Sus ojos se volvieron rápidamente hacia atrás, buscando en las ventanas las cosas que habían llamado su atención. No había nada, por supuesto. Solo un pasillo vacío entre muchos otros. Otro truco de la mente. Exhaló y negó con la cabeza. Simplemente se las había arreglado para asustarse ella sola. Por suerte, nadie se enteraría. Si Tosaka lo supiera, no la dejaría olvidarlo por el resto del año. Ella se giró para irse y se quedó congelada en el lugar. Ella estaba allí, agachada en cuatro patas como una bestia salvaje, con el pelo púrpura esparcido como un nido de serpientes. Por un breve instante, Ayako no entendió lo que veía. Cuando lo entendió, intentó que su cerebro lo olvidara, pues era claramente producto de su imaginación, igual que antes. Cuando finalmente lo aceptó como realidad, ya era demasiado tarde. La criatura ya estaba sobre ella, con los labios entreabiertos como si fuera a devorarla. Mitsuzuri Ayako no regresó a casa esa noche. El día empezó bastante sencillo. Shirou y Satsuki se levantaron a la misma hora de siempre y continuaron con su rutina matutina. Curiosamente, incluso Medea había vuelto a ser la misma de siempre. Fuera lo que fuese lo que había pasado entre ellas, claramente había decidido que ya no merecía la pena perder el tiempo. Incluso las acompañó a la escuela, saludándolas con la mano y sonriendo alegremente. Este cambio repentino puso a Shirou aún más nervioso. Medea no era de las que sabían olvidar el pasado. Había forjado su leyenda a base de no dejar atrás sus rencores, aunque comprensibles, lo que solo aseguraba que Shirou no se libraría tan fácilmente. Aún así, no podía hacer nada más que lidiar con la situación según se presentaba. Por el momento, se permitiría tener un día de clase completamente normal. Que ser estudiante en un país con uno de los sistemas escolares más rigurosos del mundo lo considerara una experiencia de relax y desconexión decía mucho de su estilo de vida. Aún así, por absurdo que pareciera, estaba realmente ansioso por hacerlo. Lástima que sus expectativas se vieron inmediatamente destrozadas cuando llegó frente a la escuela, donde había dos coches de policía estacionados con las luces encendidas. ¿Qué pudo haber pasado?, preguntó Satsuki. Ni idea, Shirou negó con la cabeza. Espero que no sea nada grave. Pasaron la puerta en medio de muchos otros estudiantes, tan curiosos como ellos. Mirando a su alrededor, Shirou vio que los oficiales de policía iban y venían de la dirección del club de tiro con arco. Satsuki-san, por favor, sigue adelante sin mí. Voy a ver qué pasó. De acuerdo, murmuró. Pero no te metas en líos, por favor. Esa es la impresión que doy. Frunció el ceño. ¿Que ando buscando problemas? ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó retóricamente. Bien, te lo concedo. Haré lo mejor que pueda, ¿de acuerdo? Ella asintió y se dirigió a clase, mientras Shirou se acercaba a la casa club. Disculpe, ¿qué pasó?, le preguntó al primer policía qué pasó. Anoche agredieron a una chica aquí. ¿Eres miembro del club? Yo solía ser, respondió. ¿Quién fue la que fue atacada? ¿Cómo está? Había varias chicas en el club. Sakura y Mitsuzuri eran solo dos de ellas. Además, estaban las nuevas reclutas a las que aún no había llegado a conocer. Lo siento, no puedo responder a eso. Espera un momento, puede que tengan algunas preguntas para ti. Arachi-san. Hay un miembro del club aquí. Un hombre de traje se giró hacia él. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Shirou se puso en guardia. Sus ojos se abrieron ligeramente, lo que Shirou identificó como reconocimiento, aunque estaba casi seguro de no haberlo conocido jamás. Hola, soy el detective Arachi Tohru. ¿Cómo te llamas, chico? Emilia. Shirou hizo una reverencia. ¿En qué puedo ayudarte, Arachi-san? Emilia, ¿eh? Bueno, podrías empezar diciéndome dónde estuviste ayer por la noche, entre las 8 y la medianoche. Estaba en casa, ¿por qué? ¿Alguien que pueda confirmarlo?, insistió el detective, ignorando la pregunta de Shirou. Mi tutor estuvo en casa al menos hasta las 9. Prefería no mencionar a Satsuki, pues prefería que nadie investigara demasiado su residencia en su casa, y, por supuesto, no podía mencionar a Medea, ya que técnicamente no existía. Fujimura Taiga. Es profesora aquí. ¿De verdad? ¿Qué tan cercano eres con el capitán del club de tiro con arco? Mitsuzuri-san. ¿Fue Mitsuzuri-san la que fue atacada? ¿Cómo está? No puedo divulgar esa información. Ahora, por favor, responde a mi pregunta.
Shirou frunció el ceño. Habría insistido en obtener una respuesta, pero sabía que no funcionaría. Somos amigos. No muy cercanos, pero al menos nos conocemos bien. Asintió Adachi mientras anotaba unas líneas en una pequeña libreta. Que sepas, ¿tiene enemigos? ¿Alguien que pueda desearle algún mal? Que yo sepa, no. Es una buena persona, querida por todos, por lo que sé. Sí, parece que ese es el consenso general por aquí. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? No estoy seguro. Hace un par de días, en los pasillos, quizá. ¿No fuiste a la práctica del club ayer? Ya no soy miembro, aclaró. Renuncié al inicio de este mandato. ¿Por qué? ¿Quizás desacuerdos con el capitán? Presionó a Adachi. A Shirou no le gustó la obvia insinuación, pero no dejó que eso influyera en su respuesta. Difícilmente, considerando que fui el capitán anterior y que le dejé el puesto a Mitsuzuri-san. Interesante. ¿Podría decirse entonces que eran una especie de competidores? En el escenario de tiro con arco, el único enemigo es uno mismo, Adachi-san. Mitsuzuri-san lo sabe, y cualquier kyudoka que se precie también. Nadie guardaría rencor por algo así, y si lo hiciera, caería tan abajo en la clasificación que tendría que desquitarse con mucha gente antes. ¿En serio? Me alegra saberlo. Muy bien, Emilia-kun. Eso es todo por ahora. Te agradezco tu cooperación, pero probablemente deberías ir a clase. No quiero meterte en problemas por mi culpa. Era mi deber ayudar, detective, hizo una reverencia antes de irse a clase. Que tenga un buen día. Tú también, Emilia-kun. Shirou se giró y se dirigió al edificio principal, preocupado. ¿Quién podría haberle hecho daño a Mitsuzuri? Pero, más importante aún, ¿por qué? No era tan popular como para que alguien la lastimara por celos. Era una persona agradable, así que era difícil imaginar que alguien la tuviera tan envidiosa como para llegar a tales extremos. Lamentablemente, por mucho que lo pensara, no tenía suficiente información para llegar a una conclusión. Tendría que investigarlo él mismo después de la escuela. Después de clases vas a visitar a Ayako, ¿verdad? Dijo Tosaka mientras lo interceptaba al salir de la escuela. La omnipresente saber estaba justo a su lado, por supuesto. Yo también voy. Shirou asintió y los tres se dirigieron al hospital. Satsuki había regresado a casa, ya que no era muy cercana a Mitsuzuri y prefería no exponerse al sol más de lo estrictamente necesario. Aproximadamente media hora después, estaban en la recepción del hospital, pero les dijeron que Mitsuzuri no podía recibir visitas porque aparentemente estaba inconsciente. Tampoco les informaron la gravedad de sus heridas, ya que no eran sus familiares. Bueno, eso ya pasó, suspiró Rin mientras salían del hospital. Quizás haya una manera, dijo Shirou mientras sacaba su celular. Marcó rápidamente un número y, tras unos cuantos timbres, contestó una voz ronca. Dojima habla. Ryutaro-san. Soy Shirou. Oye, chaval. Hace tiempo que no sé de ti. ¿Sigues de una pieza? Sí, gracias. Perdón por molestarte, pero necesito un favor. ¡Qué sorpresa! Refunfuñó con ironía. ¿Qué pasa? Anoche agredieron a una chica. Mitsuzuri Ayako. ¿Crees que podrías facilitarme el acceso a su historial médico? ¿Se trata de otro caso sobrenatural? Preguntó el detective. De fondo, Shirou lo oía escribir en el teclado de una computadora. Las circunstancias me resultan extrañas y, considerando lo que está pasando aquí, no puedo descartar esa posibilidad. Sí, bueno. Puede que tengas razón. Es muy extraño. ¿Eh? Quizás quieras consultarlo con tu amiga vampira, porque lo único que le pasa es una mordedura en el cuello y una gran pérdida de sangre. Considerando que no se encontró sangre en la escena, la imagen es bastante incriminatoria. Shirou parpadeó. No puede ser. Eso es lo que dicen el informe y los registros médicos. No, lo que quiero decir es que la mordedura de un apóstol muerto es letal. Si fuera obra de un vampiro como Satsuki, Mitsuzuri sería un cadáver ambulante o una vampira ahora mismo. ¿No hay otros tipos de vampiros por ahí? Los hay, pero son pocos y no hay razón para que estén aquí. Fuyuki es notoriamente un área de interés tanto para la iglesia como para la torre del reloj. Que cualquiera de ellos esté aquí es como pedir que se les asigne un objetivo. Entonces, ¿crees que fue un psicópata común y corriente quien lo hizo? Nunca pensé que usaría esas dos palabras juntas. No. Hay otra posible explicación. Miró a Tosaka, que había estado escuchando la conversación. Su expresión sombría le indicó que había llegado a la misma conclusión.
Un sirviente que obtiene energía extra arrebatándosela a la fuerza a la gente común. El primer sirviente enemigo de la guerra del Grial había realizado un movimiento. Más tarde Shirou, Tosaka y Saber se trasladaron a su casa para discutir este nuevo desarrollo con Caster. La bruja pareció sorprendida, por decirlo menos, ante la mención de un sirviente que fue convocado sin que ella se diera cuenta. Esto no debería ser posible, murmuró. ¿Puedes asegurarte? Preguntó Shirou. Dame un momento, cerró los ojos un instante, concentrándose en un hechizo. Sí, sin duda, un sirviente ha sido invocado recientemente. Pensé que lo tenías bajo control, respondió Tosaka, sonando frustrado. Sí. Quien lo invocó debe tener un conocimiento del Grial tan bueno como el mío para ocultármelo. Mató Zouken, entonces suspiró Shirou, mirando hacia la cocina vacía. Sakura tampoco ha venido en mucho tiempo. Probablemente sepa que somos maestros y le dijo que no viniera más. Sí, ese es el escenario más probable, asintió Tosaka. ¿Por qué enviar a su sirviente a controlar esa energía? Preguntó Caster. Los humanos comunes no tienen mucho maná. A menos que se haga a gran escala, es bastante ineficiente, y esperaría que el jefe de una familia de magos tuviera suficiente energía para mantener a su sirviente incluso sin recurrir a tales medidas. No, según las notas de mi padre, ese tipo lleva por aquí al menos desde la Tercera Guerra, lo que le da al menos un siglo de edad, explicó Shirou. Es imposible saber cuánta energía dedica a mantenerse vivo y funcional. Ya veo. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Preguntó Medea. Dudo que se quede ahí esperando a que hagamos algo, respondió Shirou. Y si sabe de nosotros, debe haberse dado cuenta de que está en desventaja. Ningún campo límite se compararía con una alianza entre un Caster y un Servant de la clase Sable. Si no se ha vuelto senil, no lo encontraremos por ningún lado. ¿Podrías encontrarlo con la adivinación, Caster? Claro que puedo intentarlo, pero a menos que sea completamente inepto, habrá tomado alguna precaución. Sin un catalizador, las adivinaciones son muy imprecisas. Con tiempo suficiente, podría encontrarlo, pero solo si no se muda con frecuencia. En cuanto al sirviente, solo puedo localizarlo si se materializa. De lo contrario, no hay nada a lo que aferrarse. Así que nos vemos obligados a adoptar una postura reactiva, suspiró Shiro. Genial. Simplemente genial. No necesariamente, dijo Tosaka. ¿Por qué atacaron a Ayako en primer lugar? Probablemente era un blanco casual, respondió Saber. Estaba sola, de noche y sin ningún testigo potencial en el radio de acción. Exactamente, asintió Tosaka. Intentan mantener un perfil bajo, por lo que perseguirán objetivos aislados. Si queremos encontrar al sirviente, solo tenemos que proporcionarles precisamente eso. Un poco de cebo, ¿eh? Lo haré entonces, decidió Shirou. No, no lo harás, protestó Medea con firmeza. Pero. No empiecen, ustedes dos, dijo Tosaka con firmeza. De todas formas, no va a ser tan sencillo. No tenemos ni idea de qué parte de la ciudad elegirán como próximo territorio de caza. Y lo que es más importante, si tanto a Emilia como a mí ya nos han identificado como maestros, olerán la trampa. A menos que se sientan listos para enfrentarse a todos, evitarán una confrontación. Si seguimos adelante con este plan, necesitamos usar a alguien que no esté relacionado con ellos. Me opongo, objetó Shirou. No tengo intención de involucrar a nadie en este lío. ¿Quién habló de espectadores? Sonrió Tosaka. Hay otros que han decidido mantenerse firmes y luchar, aunque no sean como nosotros, ¿verdad? De vuelta en la estación de policía, Ryutaro Dojima levantó la cabeza de golpe mientras un escalofrío recorrió su columna. De repente, sintió que su vida corría peligro. La inconfundible sensación que tenía cuando alguien intentaba atraparlo. Tal vez debería dejar de trasnochar todo el tiempo y dejar que Arachi se encargue de las cosas por un tiempo. Sí, claro, resopló y volvió a concentrarse en su papeleo. Fuera de cuestión, respondió Shirou. Esa no es tu decisión, objetó Tosaka. Decidiste involucrar a Dojima-san en esto. Le diste el poder de elegir entre huir o luchar. Si no se lo preguntas, lo haré yo. Estoy de acuerdo con ella, Shirou, dijo Caster. Ese hombre ya decidió ser nuestro aliado sabiendo los riesgos que conllevaba. Además, no vamos a dejarlo solo. Y lo que es más importante, alguien sin relación volverá a ser el objetivo tarde o temprano. Bien, podría ser alguien que lo haya decidido. Bien. Bien, le preguntaré a Dojima-san, cedió Shirou. Ahora, ¿cómo crees que deberíamos proceder?
Lo mejor ahora mismo es dejar que el nuevo sirviente se mueva con libertad, sugirió Tosaka. Aunque me cueste admitirlo, no tenemos los recursos para proteger toda la ciudad a la vez. Debemos ver si hay un patrón en sus movimientos y colocar nuestro cebo en consecuencia. ¿Eso es lo mejor que podemos conseguir? Preguntó. Lamentablemente, sí. Claro, mientras tanto estaremos patrullando la ciudad por separado. Quizás se confíen demasiado y nos ataquen. Eso es perder la ventaja de nuestra alianza, observó Medea, claramente insatisfecha. Cada maniobra abre la posibilidad de un contraataque, explicó Saber. Cualquier trampa puede ser utilizada contra quien la preparó. No hay forma de actuar sin riesgos. Medea lo sabía, por supuesto, pero era más una conspiradora que una arriesgada. Prefería que otros revelaran su lado mientras ella se beneficiaba de todo. Lamentablemente, esa ya no era una opción. Sí, bueno. No tiene por qué gustarme. De todos modos nos mantendremos en contacto todo el tiempo, dijo Shirou, tratando de apaciguarla. Eso no significa que podamos llegar a tiempo para ser de ayuda, objetó Caster. Puedo transportarnos fácilmente a su ubicación, pero ellos no pueden hacer lo mismo con nosotros. Hay una solución sencilla para ese problema, ¿sabes? Y dime, ¿qué sería? Preguntó Caster, poco convencido. Intercambiaremos compañeros. Saber patrullará con Emilia y tú vendrás conmigo. Así, puedes teletransportarnos hasta allí o puedo invocar al menos a Saber con un sello de comando. Shirou se frotó la barbilla. Eso funcionaría perfecto, en absoluto. La voz de Caster era serena y parecía perfectamente tranquila al decir esas palabras, pero bien podría haberlas gritado. Shirou y Rin se enderezaron un poco. ¿Por qué no? Tartamudeó Rin a pesar de su mejor intento por no hacerlo. Es simplemente inaceptable. Incluso dejando de lado las preocupaciones sobre la confianza, aún existe la posibilidad de que, en el peor de los casos, mi maestro quede solo. Bueno, Emilia-kun debería ser más que capaz de defenderse por un tiempo. Incluso si Zouken decidiera aprovechar esa oportunidad para lanzar un ataque contra él, debería ser capaz de resistir lo suficiente como para que podamos acudir en su ayuda. ¿Y si hay más de un sirviente? El asesino de la guerra anterior tenía más de 100 cadáveres. Sin saber nada del sirviente enemigo, no hay forma de saber a qué lo dejaremos expuesto. Saber, en mi lugar dejarías a tu maestro sin protección ni un minuto. Claro que no, respondió el sirviente rubio. Aún así, tu amo ha demostrado ser lo suficientemente hábil como para sobrevivir lo suficiente como para que podamos acudir en su ayuda si es necesario. Estás haciendo una apuesta con su vida, no con la tuya, insistió la bruja. Caster, no hay otra opción, intervino Shirou. Es el peor escenario posible y debería poder controlarlo. Y lo que es más importante, es la mejor opción. Es más seguro para todos, menos para ti mismo, objetó. Puede que sea así, pero de los 4 soy el más prescindible. ¿Qué? Se encogió de hombros. Puedes mantenerte bien sin mí, pero si perdiéramos a Tosaka, por ejemplo, también perderíamos a Saber. Mantener con vida a todos los Servants es nuestro principal objetivo ahora mismo, así que debemos seguir un plan que maximice tus posibilidades de lograrlo. Si alguien tiene que quedar expuesto, ese soy yo. Fue un argumento basado en la lógica que tenía poco que ver con la inclinación de Shirou a priorizar la vida de otras personas sobre la suya. ¿Se supone que eso lo mejorará de alguna manera? ¿Crees que estaría de acuerdo con un escenario en el que tu muerte fuera un resultado aceptable? Shirou frunció el ceño. Caster, ¿de qué se trata esto? Aunque yo muriera, tú podrías seguir viviendo sin M. La palma de su mano golpeó la mesa, haciendo que todo lo que había sobre ella vibrara. No quiero vivir sin ti. El silencio que siguió a esa declaración fue tan ensordecedor como el grito mismo. Una taza de té rodó de la mesa después de que Caster la tirara en su arrebato. Su contenido se derramó por todo el tatami, pero nadie lo notó ni le importó. Todos estaban con los ojos muy abiertos, aunque Shirou era el más aturdido de todos, por razones obvias. Solo después de un momento, Caster pareció darse cuenta de lo que había admitido en voz tan alta. Su rostro se puso rojo como un tomate y, sin dudarlo un instante, huyó de la habitación. «Caster», gritó Shirou mientras corría tras ella. Con las prisas, tropezó con la mesa y cayó al suelo, rodó por el suelo y salió disparado de la habitación. Apenas la vio entrar en el cobertizo y oyó el pasadizo secreto abrirse cuando ya estaba a mitad del patio. Al entrar en el edificio, la pesada trampilla estaba casi completamente cerrada.
Shirou sabía que no podría abrirla a menos que ella lo deseara y, por lo tanto, literalmente se zambulló en el espacio que se reducía rápidamente, ignorando por completo el hecho de que estaba saltando de cabeza por unas escaleras de piedra muy empinadas. Extendió las manos y logró no partirse la cabeza, pero aún así rodó como un accidente doméstico clásico. Se estrelló al pie de las escaleras, pero se puso de pie de un salto como si nada. Caster, Medea gritó suavemente. En la tenue luz del taller, apenas podía distinguir su figura. Le daba la espalda y se abrazaba a su propio torso. Parecía frágil como una figura de cristal. Vulnerable como aquella noche que la encontró inconsciente bajo la lluvia. Dio un paso adelante. No te acerques a mí. Dijo con la voz quebrada. Shirou se detuvo por un momento y luego procedió a avanzar nuevamente hasta que estuvo parado justo detrás de ella. ¿Por qué yo? Preguntó. No puedo darte la vida que deseas. ¿Crees que no lo sé? Sollozó, sin girarse para mirarlo. ¿Crees que no sé lo egoísta que eres? ¿Persiguiendo tus propios sueños sin pensar en lo que los demás podrían querer? ¿Egoísta? Se preguntó Shirou. Supongo que lo soy un poco. ¿Un poco? Se burló. ¿Alguna vez dejaste de lado tu supuesta justicia por alguien más? No negó con la cabeza, lenta pero firmemente. Y si tengo algo que decir al respecto, nunca lo haré. Así soy yo. Si eso me convierte en egoísta, asumiré la responsabilidad de este pecado hasta el día de mi muerte y más allá. Había tomado esa decisión mucho antes. Mucho antes incluso de conocerla. Lo sé. Lo sé, ¿lo ves? Se giró para mirarlo, con lágrimas en los ojos. Por eso te amo. Porque nunca más dejarás que nadie me eche la culpa de sus crímenes, igual que tú no le echarás la culpa a nadie. Adoro ese egoísmo tuyo, estúpido y desconsiderado, aunque sé que nunca me querrás por ello. Eso no es cierto, admitió, mirando hacia otro lado. ¿Eh? Parpadeó. Pero pensé, nunca, creí que sentirías lo mismo, explicó. Solo soy un niño y tú eres, tú. Además, aunque por alguna razón correspondieras a mis sentimientos, sabía que no podría darte la vida que deseas. Hubo una pausa en la que lo único que se podía oír era el crepitar de la llama dentro de la forja. Soy tu aliada, Medea, y siempre lo seré. Ese fue mi juramento, pero es lo único que puedo darte en su totalidad. Lo siento. Él la amaba. ¿La amaba? ¿A ella, que había sido manchada por crímenes propios y ajenos? ¿A ella, que solo había traído la ruina a todos? Eso no era posible y sin embargo eso fue lo que dijo. Dijo que la amaba, aunque de forma indirecta, pero que eso no podía darle lo que quería. Podía confiar en él, ambos lo sabían, porque su fe en sus ideales era absoluta. Él nunca la traicionaría porque al hacerlo se traicionaría a sí mismo, y por la misma razón ella nunca podría ser el centro de su vida. No podía comprometerse con ella sin traicionarla y traicionarse a sí mismo en el proceso. Para ella, una ironía tan retorcida era algo normal. Pero aún así, no era como si ella no supiera que él era así desde el principio. Así como él sabía que no podía ser el hombre que ella deseaba, ella también lo sabía. Y aún así y a pesar de eso lo amo de todos modos. Deberíamos regresar ahora, dijo después de que el silencio se prolongó hasta convertirse en una profunda incomodidad. Ella se secó las lágrimas y asintió. Estaré allí en un minuto. Estaré bien, no te preocupes. Dile a Rin, dile que estoy de acuerdo con el plan. Está bien, entonces. Tómate tu tiempo. Él se dio la vuelta y se fue. Ella lo vio irse sin decir palabra. Ser rechazada incluso cuando sus sentimientos eran correspondidos, incluso más allá de la muerte, su corazón nunca tendría lo que anhelaba. Tal fue su destino. ¿Todo bien, Emilia? Preguntó Rin con frialdad cuando finalmente regresó un rato después. Estaba un poco molesta con toda la situación, pero ¿qué podía hacer al respecto? Aunque por lo que parece, no parecía que nada bueno hubiera salido de la confesión de Caster. ¿Por qué se sentía aliviada, maldita sea? Lo será, tarde o temprano. No te preocupes. Por cierto, aceptó tu estrategia. Me alegra oírlo, asintió. Bueno, dejémoslo por hoy. ¿Eh? ¿No vamos a planificar la patrulla para esta noche? Ya casi anochece, no hay tiempo para preparar todo y, de todas formas, no tiene sentido apresurarse, negó con la cabeza. Dudo mucho que el enemigo salga a cazar 2 veces seguidas. Probablemente quieran medir nuestra reacción. Cuanto más tranquilos nos lo tomemos, más se preocuparán y se arriesgarán a cometer un error. En efecto, asintió Saber.
Una respuesta precipitada podría ser justo lo que buscan. Hay momentos en que es mejor avanzar despacio para no caer en una emboscada. Por favor, programa una reunión con Dojima-san en la ciudad, mañana por la tarde, continuó Rin. Sería mejor que pareciera un encuentro casual. Así podemos enviarle un sobre con nuestro plan. O podría decírselo por teléfono. No es que un mago, precisamente, vaya a intervenir la llamada. Sí, asintió Rin lentamente, sin ninguna vergüenza. Para nada. Eso también serviría. Bueno, si eso es todo, mejor volvamos a casa y nos preparemos para mañana. Saber, vámonos. Sí, Rin. Está bien entonces, que tengas un buen viaje, supongo, dijo torpemente. ¿Lo adivinas? Preguntó ella, mirándolo con una mirada dubitativa. Aún no lo has adivinado, ¿verdad? Lo siento, respondió, apartando la mirada. Eso fue inesperado. ¿De verdad? Murmuró, demasiado bajo para que nadie la oyera. Nos vemos, Emilia, suspiró. Los veo mañana en la escuela, asintió. Tengan cuidado al volver. Sí, sí. Preocúpate por volver a la normalidad. Estaremos bien. Pronto salieron de la casa y salieron a la calle sin más ceremonias. Avanzaron en silencio, aunque había mucho de qué hablar. De alguna manera, lo que más le molestaba a Rin no era la aparición de un nuevo Servant, sino el desarrollo del primero que había conocido. Saber pareció leer el estado de ánimo de su amo y decidió callarse. Honestamente, la guerra es el peor momento para dejarse llevar por los sentimientos. Con suerte, Caster podrá controlarse pronto, de lo contrario esto sería un gran revés para ellos. Shirou cerró la puerta tras Tosaka y Saber, dejando escapar un suspiro de cansancio. Era evidente que no estaban contentos con cómo había ido el día y no podía culparlos. En un momento como este, mantener la serenidad era fundamental, pero él definitivamente no lo estaba, y lo mismo podía decirse de Caster. Él no quería que las cosas entre ellos se pusieran así. Había elegido sus ideales por sobre el amor para no traicionarse a sí mismo y a ella y no había nada más que decir al respecto. Nada que pudiera hacer para mejorarlo. Aunque no deseaba nada más que correr a su lado, sabía que le haría más daño que bien. Con la cabeza gacha, se retiró a su habitación. Después de que la casa finalmente se quedó en silencio, Satsuki asomó la cabeza fuera de su habitación. No había estado escuchando la conversación, pero cuando Caster gritó, fue imposible no oírla. Así que el espíritu heroico estaba enamorado de Shirou. Satsuki comprendía perfectamente por qué. No lo amaba, o al menos no lo creía, pero al menos le gustaba mucho. No había ninguna razón para que no lo hiciera, y tal vez, si no siguiera obsesionada con cierto chico con gafas, también sentiría algo parecido a lo que Caster sentía. No es que a nadie le ayudara a saberlo, y menos a ella. Ya dependía demasiado de Shirou y se estaba cansando de su propia impotencia. No hacía falta añadir amor a la mezcla, así que juró allí mismo que no se enamoraría de él. Claro que pedirle al cerebro que dicte su corazón es una tontería, y ella lo sabía. Necesitaba fortalecerse cuanto antes para poder valerse por sí misma. Entonces, se retiraría de la ecuación y lo aliviaría de la carga. Al menos le debía eso. Salió de la casa sin ser vista ni notada. El ambiente era demasiado sombrío para su gusto. Sabía que había otro sirviente cerca, así que decidió quedarse en zonas pobladas y no regresar hasta la mañana siguiente. Había aprendido la lección la primera vez. Lentamente, pero seguro, el día avanzaba. El sol continuó su ciclo y desapareció tras el horizonte, permitiendo que la noche se apoderara de la ciudad de Fuyuki. Después de cenar solo, como parecía que nadie más aparecería, Shirou se retiró a su habitación para leer un libro sobre runas y campo límite dejado por Kiritsugu. Ya se lo sabía de memoria, pero era demasiado temprano para dormir y prefería no estar solo con sus pensamientos más de lo estrictamente necesario. Entrar en su taller tampoco era una opción. Medea quizá ya no estuviera allí, pero prefería no estar allí solo después de lo ocurrido. Estaba hojeando las páginas en silencio cuando las luces se apagaron, sumiendo la casa en una oscuridad total. ¿Un corte de luz? Shirou frunció el ceño. Eso no debía pasar y se tensó un poco en respuesta. Cortar la electricidad era una práctica habitual antes de asaltar un edificio. Con un nuevo Servant en escena, esta podría ser su ofensiva. Se levantó de la cama y salió al patio, con el martillo mental listo para caer y encender sus circuitos. La luz estaba apagada, no solo en su casa, sino también en las casas vecinas. Ya se oía a la gente clamando a lo lejos. Incluso las farolas estaban apagadas, lo que añadía una capa más de oscuridad a la que envolvía el barrio.
Solo la luna proporcionaba algún tipo de iluminación. Se relajó de inmediato. Era demasiado exagerado y llamativo para ser el inicio de un ataque encubierto. Era solo un apagón normal, por inusual que fuera. Bueno, como ya no había luz, decidió que bien podría darse la oportunidad de dormir temprano. Regresó a su habitación, solo para detenerse en seco una vez que cerró la puerta detrás de él. Medea estaba de pie en medio de la habitación, envuelta en su capa oscura. Una sombra que se fundía con la noche. Aún acostumbrándose a la oscuridad, no podía ver sus ojos ni interpretar su expresión. «Medea», gritó con incertidumbre. Dio un paso adelante y al mismo tiempo se desató la capa. Esta se deslizó por su cuerpo y cayó sobre el tatami, acumulándose a sus pies, exponiéndole su piel en el proceso. Cada centímetro de su piel. Todo el cuerpo de Shirou se congeló en el lugar. No podía moverse, no podía pensar, ni siquiera podía respirar. No había ni una sola neurona en su cráneo que pudiera obligar a hacer algo más que mirar fijamente la figura que tenía delante. Dio otro paso hacia adelante y la luz de la luna que se filtraba a través de la puerta de papel de arroz la bañó, resaltando cada curva, cada pico y cada pendiente de su cuerpo. Era como si la luna nunca hubiera tenido otro propósito que el de brillar su luz sobre esta mujer, esta diosa, y grabar permanentemente la imagen dentro de su mente. Ella estaba a centímetros de él. Tan cerca que podía sentir su aliento en la cara. Tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. SHH le puso un dedo sobre los labios. Enséñamelo. Shirou no recordaba haberse movido. No sabía cuándo la había agarrado por la muñeca ni cuándo le había puesto una mano en la espalda para atraerla hacia sí. Recuperó algo de la conciencia de sí mismo, y luego la perdió, solo cuando sus labios se apoderaron de los de ella. Quizás no era tan torpe después de todo. Para tener más de ella. Medea se detuvo a mitad de camino, con una expresión de sorpresa en su rostro. Rápidamente se transformó en una sonrisa cálida al responder. Ya no quedan más dioses que puedan atarme. Esa mañana no pasó nada parecido. Sin embargo, Satsuki no estaba realmente preocupada. Era perfectamente normal que Shirou se hubiera quedado dormido por una vez, ya que trabajaba hasta el cansancio todos los días. Aún así, si algo había adivinado de él, era que le encantaba su rutina y se enojaba si se despertaba demasiado tarde. Por eso, decidió ir a despertarlo. Atravesando los pasillos sin hacer mucho ruido, llegó a su habitación y tocó suavemente el marco de la puerta. No hubo respuesta, pero sobre todo, no hubo sonido. Como si su dedo no hiciera ruido al golpear la madera. Lo intentó de nuevo y volvió a ocurrir lo mismo. La curiosidad la despertó y decidió echar un vistazo para asegurarse de que todo estuviera bien. Antes de que su mente joven e ingenua pudiera siquiera pensar en una razón por la que una habitación estaría insonorizada a propósito, ya había abierto la puerta unos centímetros, lo justo para ver el interior. Allí estaba, inmóvil, mientras sus ojos, nariz y oídos se veían abrumados por las imágenes, los olores y los sonidos que ya no estaban encerrados en el espacio cerrado. Su rostro se enrojeció progresivamente hasta asemejarse a una lámpara de calor. No supo cuánto tiempo se quedó mirando, segundos, minutos. Pero finalmente encontró la presencia de ánimo para cerrar la puerta, dejando la casa completamente en silencio una vez más. Ella permaneció allí inmóvil por un rato más, luego giró bruscamente 90 grados y se alejó con movimientos rígidos, como de robot y una cara como una luz de neón brillante. Luego se negaría a salir de su habitación y ver a alguien, particularmente a Shirou, por el resto del día. Shirou yacía en el suelo, mirando el techo de su habitación con los ojos bien abiertos. Solía tener un futón, pero la ropa de cama estaba arrugada en una esquina, después de haber sido pateada durante el transcurso de la noche sin descanso. Junto a él estaba Medea, princesa de Cólquida. El espíritu heroico conocido como la bruja de la traición. Un título merecido, pues había sido traicionada por otros y ella traicionó a otros a cambio. Una existencia llena de sangre y tragedia. Una existencia que yacía desnuda, con las piernas entrelazadas con las de Shirou, quien estaba igualmente desnudo. Su cabeza descansaba sobre su pecho, mientras que su rostro lucía una sonrisa de satisfacción. De acuerdo, dijo Shirou finalmente. De acuerdo. Eso pasó. Medea se rió. ¿Te cuesta creerlo? Shirou la miró con una ceja arqueada. Claro que sí. De verdad no entiendes lo magnífica que eres. Espera, frunció el ceño. Sí que lo sabes. Solo quieres oírlo de mí. Medea se rió en su pecho, antes de incorporarse hasta sentarse para poder ver mejor su rostro.
Oh, gracias a Dios. Temía tener que recurrir a medidas drásticas cada vez que tuviera que hacerte comprender algo tan básico. Sí, Shirou, lo sé, y sí, quería oírlo de ti. ¿Estás seguro de esto entonces? Te mereces mucho más que un tipo que recorre el mundo persiguiendo sus propios sueños. Medea suspiró y se apartó algunos mechones de cabello de la cara. No estoy tan seguro de eso, y además, la vida no se trata de merecer o no merecer. Si así fuera, nadie sufriría injustamente. No, la vida se trata de lo que quieres y de lo que estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Pensé que deseabas una vida normal con un hombre dedicado a ti. Ella inclinó la cabeza. Claro, a través del ciclo de sueños, él debería haberlo deducido al menos. Sí. Ese era el deseo de la mujer que había sido despreciada tanto por los dioses como por el destino. El deseo de una mujer que no tenía nada porque le habían robado todo. Hablas de ella como si fuera otra persona, observó. Ella es yo y yo soy ella, pero también soy más. Soy la mujer que te conoció, explicó, rozando su pecho con un dedo. Un hombre que la miraría y vería más que alguien a quien despreciar. Así que mi deseo cambió de estar con alguien dedicado a mí y a nadie más a estar contigo. Deberías asumir la responsabilidad. Ella se rió entre dientes. ¿Qué es gracioso? Érase una vez, un hombre pisoteó mis deseos y me arrebató mi felicidad. Ahora otro hombre hace lo mismo para devolverla. Sinceramente, sin importar la época, parece que mi destino es ser el juguete de un héroe. Cambió de postura y se sentó a horcajadas sobre él. La mano que le acariciaba suavemente el pecho ahora le arañaba la piel. Probablemente debería maldecirte por eso. Está bien, asintió solemnemente. ¿De acuerdo? Preguntó, arqueando una ceja con cierta molestia. ¿Sabes? Solo bromeaba, pero ahora sí que me dan ganas de maldecirte. ¿De verdad? Parpadeó. Pensé que hablabas en serio. Medea se detuvo. ¿Qué aspecto de su idiotez acababa de descubrir? Cerró el puño y estaba a punto de golpearlo en la cabeza por su estupidez cuando de repente él la agarró de la muñeca y se incorporó, empujándola al suelo. ¡Guau! Puedo aguantar 1000 maldiciones y aún así decir que gano si eso significa estar contigo así, Medea. Así que, maldice. El corazón de Medea sufrió un colapso crítico, lo que trajo un interesante tono de rojo a sus mejillas que superó por mucho los que había mostrado durante la noche. Tonta, murmuró, apartando la mirada un momento. Pero si lo dices en serio, hay al menos una que quiero que cargues. Por supuesto, asintió. Te maldigo para que nunca renuncies a tus deseos. Me enamoré de tu egoísmo y cambié mi sueño por estar contigo. Así que, te maldigo para que nunca cambies eso. Mantente siempre fiel a los sueños que elegiste, sin importar cuántos otros deseos tengas que pisotear. Eso me convertiría en un tirano, ¿no? Ya eras un tirano antes de conocerte, Shirou. Eso es lo que pasa con los deseos. Son inherentemente egoístas. Cuanto más los persigues, más egoísta te vuelves, y no creo haber conocido a nadie que persiguiera sus sueños con tanta vehemencia como tú. Simplemente ya no puedes fingir que no te importan. Shirou se quedó pensativo. Las palabras de Medea eran ciertas, al fin y al cabo. Persiguió un ideal porque lo consideraba hermoso. No quería ser un campeón de la justicia para Kiritsugu. No quería convertirse en un héroe capaz de salvar a todos por el bien de quienes fallecieron durante su vida. Al final, no era más que un acto de realización personal. Un propósito de su propia elección. Una forma de llenar el vacío insondable de su alma. Aunque lo que deseaba era la felicidad de los demás, seguía siendo su deseo personal. Decirle de otra manera sería pura hipocresía. Una hipocresía que había abrazado voluntariamente todos los días de su vida hasta ahora. No tengo elección en esto, ¿verdad? Preguntó. Si lo hicieras, no sería una maldición, Shirou, respondió con naturalidad. Se burló, sacudiendo la cabeza, eso es lo que obtengo por anotar con alguien fuera de mi liga. Una vez más, tuvo la oportunidad de ver a una bruja sonrojada, lo que lo impulsó a inclinarse hacia adelante y besarla. Idiota, protestó débilmente antes de que él le apretara los labios. Ser tan afable de repente va contra las reglas. Soy un mago y el amo de la bruja de la traición, sonrió con picardía. Creo que ya era hora de que me lanzara a romper las reglas. Tú, beso insolente, besito. No me beses mientras intento enojarme contigo. Te escucharía sin dudarlo, pero una hermosa bruja me acaba de maldecir para que anteponga mis deseos a los de los demás, así que me temo que tendré que ignorarlo y hacer lo que quiera. Eres tan tonto.
No se pronunciaron más palabras durante un tiempo, mientras la habitación se llenaba del sonido de unos labios bailando una melodía tan antigua como la humanidad misma. Al final, sin embargo, los dos amantes se separaron. A este ritmo llegarás tarde a la escuela. Shirou miró hacia la puerta de papel de arroz. El sol ya estaba bastante alto en el cielo. ¿Qué hora era? Echó un vistazo rápido a ese reloj, que se había caído al suelo y había rodado no muy lejos de su posición actual. Tienes razón, admitió, levantándose del suelo y de encima de ella. Debería prepararme. Taiga llegará pronto, y preferiría que no nos encontrara así. ¿HMMM? ¿Ya intentas negar nuestro amor, cariño? Preguntó con un tono peligroso. Shirou le dirigió una mirada divertida pero exasperada. ¿Estás buscando cumplidos otra vez? ¿Y qué si lo soy? Se burló ella sin arrepentimiento. Sí, bueno, nada me gustaría más que adorar el mismo suelo que pisas, pero tengo prisa, así que lo dejaré para otra ocasión. Medea se humedeció los labios. Ya llegaremos a la parte de la adoración. Ahora vístete antes de que decida encerrarte en algún lugar y no volver a dejarte salir. Shirou puso los ojos en blanco y se vistió apresuradamente. Con gente entrando y saliendo de su casa a todas horas, prefería no mostrarle su cuerpo a alguien sin querer. Salió de la habitación y echó un último vistazo al cuerpo desnudo de Medea. Todavía no lo podía creer. ¿Cómo pasó eso? En cuanto se desvaneció el sonido de los pasos de Shirou, Medea suspiró y se recostó en el suelo. Luego, agitó la mano e invocó un objeto a través de un círculo rúnico. Era una revista femenina que había comprado unos días antes. Hojeó rápidamente las páginas buscando un artículo específico y enseguida lo encontró. La mañana siguiente. Las 10 mejores cosas que puedes hacer para conquistarlo, riéndose, comenzó a leerlo. Media hora después, Shirou ya estaba limpia y vestida. Taiga había llamado para decirle que no vendría a desayunar porque tenía que hacer algunos recados antes de ir a trabajar, así que le pidió a Shirou que le preparara algo extra. Satsuki se negó a salir de su habitación, alegando que no le apetecía estar al sol ese día. Tras asegurarse de que no necesitaba sangre y de que sus impulsos vampíricos no la estaban dominando, Shirou accedió a dejarla faltar a la escuela un día. Estar un poco malhumorada era lo de menos teniendo en cuenta lo que la vida le había deparado. Entonces le dijo a Medea que el baño estaba gratis y que estaría en la cocina preparando el desayuno solo para ellos dos. Pronto, un delicioso olor flotó alrededor, mientras el sonido de ollas y sartenes resonaba, componiendo la atmósfera inconfundible de la casa Emilia en la mañana. Mientras cocinaba, Shirou no pudo evitar recordar los sucesos de la noche anterior. A efectos prácticos, no sufría de problemas de autoestima. Priorizaba la vida de los demás por encima de la suya, no porque pensara que su vida valía menos de lo normal, sino simplemente porque priorizaba la de los demás sobre la suya. Nunca pensó mucho en sí mismo, tan ocupado como estaba preocupándose por los demás. Aún así, no podía asimilar la idea de tener una relación con una mujer como Medea. Shirou era muchas cosas, pero la vanidad no era una de ellas. Medea era una mujer deslumbrantemente hermosa, inteligente, decidida y orgullosa. Ni en 100 años se le habría ocurrido tener una oportunidad con alguien como ella. Por supuesto, él sabía que las relaciones eran una cuestión de carácter y circunstancias más que algún parámetro imaginario de valor, pero aún así. En fin, no iba a mirar en la boca de un caballo regalado. Si estar con él a pesar de sus evidentes defectos era lo que ella quería, entonces haría todo lo posible por cumplir sus expectativas. Puede que fuera un idiota, pero no tanto. Unos minutos después, oyó pasos desnudos que se acercaban. Uf. La oyó decir al entrar en la sala. Necesitaba ese baño. Se dio la vuelta, con la sartén y la cacerola todavía en sus manos, y rápidamente olvidó lo que estaba a punto de decir. Medea estaba en la puerta, tan hermosa como siempre, con la luz del sol enmarcando su cabello ligeramente húmedo. Ya era impresionante en un día normal, pero el joven corazón de Shirou no podía soportar verla así. No cuando lo único que podía ver en ella era la camisa de manga larga que llevaba puesta el día anterior. Debido a la diferencia de altura y a cómo sus curvas lo llenaban, le caía hasta los muslos de porcelana, como si fuera un vestido improvisado. Un vestido demasiado corto para que su corazón no se acelerara considerablemente al verlo. ¿Pasa algo, Shirou? Preguntó al ver su expresión de asombro. Por supuesto, sabía perfectamente lo que hacía, a juzgar por el ligero rubor en su rostro y la forma en que se mordió el labio. Con la férrea voluntad que lo caracterizaba, Shirou dejó lentamente lo que sostenía y respiró hondo.
Era un hombre que se daba poca importancia a sí mismo. Incluso se podría decir que era un hombre sin orgullo. Aún así, no estaba tan destrozado como para que la visión de la mujer que amaba usando su camisa el día después de que sellaron el trato no avivara un fuego en su interior. Disfrutas demasiado atormentándome, dijo finalmente. A ti también te gusta que te atormente, replicó ella. Shirou la fulminó con la mirada, aunque sin mordacidad. Después de todo, era imposible que la mirara en ese estado y se enojara con ella. Incluso sin considerar que lo que ella decía era totalmente cierto. ¿Qué pasa si Satsuki-san decide bajar a desayunar después de todo y te ve así? Shirou no tenía idea de muchas cosas relacionadas con las mujeres, pero incluso él sabía el significado de que una mujer usara la camisa de un hombre a esa manera y si él lo sabía, entonces también lo sabía el resto del mundo. Bueno. Que me vea entonces. No me avergüenzo de lo que hicimos ni de lo que somos. Yo tampoco, suspiró Shirou. Es solo que los japoneses somos reservados. No solemos mostrar nuestras relaciones en público. Bueno, soy de la antigua Grecia y nuestra idea del deporte es que hombres desnudos y cubiertos de aceite luchen entre sí. Además, ¿de verdad no quieres verme así? Mordiéndose el labio con picardía, tiró hacia arriba de un dobladillo de la camisa y hacia abajo del otro, haciendo que la línea inferior de esa prenda cortara oblicuamente sus caderas y muslos. Tú y no llevas nada ahí debajo, ¿verdad? Medea no respondió, pero arqueó una ceja sugestivamente. El corazón de Shirou recibió un golpe crítico y no cayó de rodillas solo porque se apoyaba en el mostrador que separaba la cocina de la sala de estar. A pesar de que estaba cansado por no haber dormido ni un minuto la noche anterior y estar físicamente agotado en todo el sentido de la palabra, el joven podía sentir una oleada de deseo creciendo en su interior. Vas a ser mi muerte, Medea. Oh, no te preocupes por eso. Tengo muchos medios para hacerte levantar. La indirecta no se le escapó. Shirou golpeó el mostrador con el puño. Para. Por favor, para, suplicó. Tengo clases. Ya sé que estaré pensando en ti toda la mañana. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Los hombros de Medea se crisparon mientras reprimía su risa, provocando que Shirou frunciera el ceño. ¿Qué? ¿Qué dije? Eso no es lo que quise decir y lo sabes. Medea no pudo aguantar más y estalló en carcajadas, cayendo de rodillas, sujetándose los costados mientras lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas. Shirou dejó caer los hombros y dejó escapar un largo suspiro. Era imposible que se enojara con ella cuando sonreía así. Finalmente, él también se unió a ella y el sonido de las risas llenó la casa. Aunque la guerra se cernía sobre ellos, por un momento perfecto, todo estaba bien. Desayunaron charlando tranquilamente, aunque Shirou estaba cautivado por Medea todo el tiempo. Siempre había sido de una belleza impactante, pero ahora era como si se le hubiera quitado un peso de encima y brillara con una luz que él no podía describir. Bromas aparte, sería mejor que no dejáramos que la mayoría de la gente supiera sobre nuestra relación por el momento, dijo Medea. No me opongo a eso, pero ¿qué te hizo cambiar de opinión tan repentinamente? Preguntó. No es gran cosa, pero preferiría que el tema no saliera con Rin. Estoy seguro de que no dejaría que sus sentimientos personales interfirieran en nuestros objetivos comunes, pero como tendré que trabajar estrechamente con ella en el futuro próximo, sería mejor que no supiera que le han robado el amor. En el peor de los casos, podemos usar sus sentimientos como palanca. ¿Eh? Shirou frunció el ceño y se sonrojó levemente. ¿Tetosaka está enamorada de ti? Medea lo miró con el ceño fruncido y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Claro. ¿Por qué esperaba otra cosa? No, Shirou, Rin no está enamorada de mí, que yo sepa. ¿Ah? ¿Y entonces quién? Su voz se apagó al notar que Medea lo miraba fijamente con los ojos entrecerrados. Ni hablar. Debes estar equivocado. Es imposible que Tosaka, Shirou interrumpió ella. ¿Insinúas que entiendes mejor que otra cómo piensa o siente una mujer? No tartamudeó. Supongo que he tenido suerte de que ella no actuara en consecuencia antes que yo, decidió Medea. Pero, ¿estás seguro? Es decir, es increíble. Por favor, dime que al menos sabías sobre Sakura, dijo Medea con cansancio. Sakura también. Shirou, no creo que sea así, pero por casualidad te estás burlando de mí. Preguntó con un tono deliberadamente paciente. Sakura se desmaya cuando respiras en su dirección. Lo vi. Shirou estaba tan silencioso como con los ojos muy abiertos. Realmente no tenías ni idea, ¿verdad? Shirou negó con la cabeza rápidamente varias veces.
Si no llegara a apreciarte tanto, te arrancaría el cráneo solo para ver si está hecho de alguna aleación de alta densidad. Debería haber un límite para la densidad de cada persona, pero siempre superas mis expectativas. ¿Alguna vez notaste que alguna mujer se interesara por ti? ¿Ni Satsuki ni esa Ayako? ¿Ellos también? Preguntó Shirou con una voz apenas audible. HMPH. Satsuki se esfuerza por mantenerse lo más alejada posible de ti, pero es solo porque ni siquiera lo intentas. Si la presionaras un poco, cedería enseguida. ¿Y de verdad crees que Mitsuzuri habría reaccionado así cuando insinué nuestra relación si no estuviera tan involucrada emocionalmente contigo? No me hagas reír. Shirou permaneció sentado en un silencio atónito durante un largo rato. ¿Pero, por qué? Preguntó finalmente. No puedo hablar por las preferencias personales de cada uno, explicó Medea, pero sí posees rasgos que la mayoría de las mujeres encontrarían atractivos, y no me refiero a tu apariencia. Por si no lo he dejado suficientemente claro, creo que eres un hombre extraordinario. Claro, tu terquedad puede ser inquietante para quienes te rodean, pero lo cierto es que a la mayoría de las mujeres les gusta un hombre que persigue sus ambiciones con confianza y sin concesiones. No puede ser tan sencillo, objetó. Por sí solo, quizá no, asintió, pero si a eso le sumas una apariencia superior a la media, una gran fiabilidad y una tendencia a superar expectativas, me temo que cualquier mujer con la que pases suficiente tiempo te tendrá en alta estima, decidan o no hacer algo al respecto. Y eso sin contar lo lejos que has llegado por algunas de nosotras. ¿Eh? No hice nada. Medea negó con la cabeza. Quizás no te importó, ya que solo actuabas según tus creencias, pero ¿crees que Rin no te tiene en alta estima por lo que haces por ella una y otra vez? ¿Que Satsuki te es indiferente después de convertirte en la única persona en la que siempre puede confiar? ¿Crees que no me importa que hayas elegido creer en mí cuando nadie más lo hizo? Yo simplemente hacía lo que creía correcto cada vez. Nuestras decisiones definen quiénes somos, explicó. Las tuyas simplemente te han convertido en un hombre que muchas mujeres admiran. Te han convertido en el hombre que amo. Shirou miró su plato vacío sin saber qué decir. Nunca se había parado a pensar en lo que la gente pensaba de él. Para empezar, no hacía nada para ganarse el reconocimiento, pero eso no significaba que no lo hicieran. Solo ahora había caído en la cuenta de un hecho tan básico de la vida. ¿Y qué debo hacer ahora? Decidió preguntar. Medea se encogió de hombros. No tienes que hacer nada en absoluto. No es que hayas hecho nada expresamente para caerles bien. Si lo hubieras hecho, ya te habría mostrado lo que planeaba hacerle a mi exmarido si hubiera tenido la oportunidad, dijo con una sonrisa que lo habría hecho salir corriendo de su asombro. De hecho, no tenía intención de saber qué quería hacerle Medea a Jason. Desde luego, no habría querido ser objeto del elaborado infierno que ella tenía preparado para personas como su exmarido. Aún así, incluso aunque Medea dijo que debía hacer algo al respecto, Shirou no podía simplemente no hacer nada al respecto. Habría preferido que no me lo contaras. ¿Y dejar que le rompas el corazón a una doncella tras otra con tan feliz ignorancia? Ni hablar. Replicó ella. Pero en serio, no creía que lo ignoraras por completo. Es tan dolorosamente obvio. Eres terriblemente indiferente respecto a que tu novio sea el destinatario del interés de otras mujeres. Qué raro, dijo Medea, ladeando la cabeza mientras reflexionaba sobre sus palabras. Sin duda, me molestaría mucho que te fijaras en otra mujer, pero al mismo tiempo me siento sorprendentemente bien sabiendo que mi hombre es muy codiciado. ¿Es cosa de mujeres o solo de ti? Preguntó frunciendo el ceño. Tenía la sensación de haber entrado sin darse cuenta en una dimensión desconocida, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Es posible, no estoy seguro. Es la primera vez que tengo una relación con alguien por voluntad propia, ¿entiendes? Lo hizo, aunque eso le ayudó poco con la situación en cuestión. ¿No pareces contento con la situación?, observó. Claro que no. Exclamó. No puedo corresponder a sus sentimientos, pero tampoco quiero herirlos. ¿Por qué no te parecen atractivas? Preguntó con tono casi casual. Shirou se sintió de repente al borde de un precipicio altísimo. Un movimiento en falso y caería a la muerte, o al menos a una experiencia muy dolorosa. Solo había una forma de responder a esa pregunta. Claro que son atractivas, confesó. ¿Qué? Por extraño que parezca, la boca de Medea se curvó en una sonrisa amorosa. Gracias por no mentirme, dijo simplemente. Shirou negó con la cabeza y dejó escapar un lento suspiro.
Atractivas o no, las mujeres eran problemáticas. Casi esperaba que lo desollara, o al menos que lo electrocutara un poco. Estás actuando de forma extraña otra vez. ¿No deberías estar enojado? Todas son mujeres objetivamente atractivas. Me habría enojado si hubieras mentido solo para apaciguarme. No creo que alguna vez comprenda cómo piensan ustedes las mujeres. Bueno, la verdad es que no esperaba nada diferente de ti a estas alturas, dijo con sarcasmo. Además, ya sé que no me darás la espalda pase lo que pase. Por eso, supongo que podría perdonarte algunos devaneos. Yo, no, dijo con firmeza. No me dedico a ligues. Ni siquiera entiendo por qué tú, precisamente, sacas ese tema a colación. Bueno, apartó la mirada con una sonrisa avergonzada. Esperaba que si te dejaba tener a Rin y a Sakura como mascotas, me dejaras tener a Saber a cambio. Exclamó Shirou, sonrojándose hasta las orejas. ¿Saber qué? Pero ella, tú, no seas así. La belleza de Saber es altísima. Haría casi cualquier cosa por tenerla en mis manos. Lo que podría hacer con ella, fu. Un escalofrío recorrió la espalda de Shirou. ¿Cómo pudo haberla olvidado? Aunque la amaba, eso no cambiaba el hecho de que Medea seguía siendo una bruja malvada en el fondo. Sus instintos de héroe se desataron. Tenía que proteger la pureza de Saber. Medea, molestar a nuestros aliados, no, molestar a cualquiera está absolutamente prohibido, declaró. ¿Qué tal si comparto a Saber contigo? Ofreció con un brillo esperanzador en sus ojos. Absolutamente. Prohibido. Insistió, aunque su rubor se intensificó. Eres un completo imbécil, Shirou. No, dijo con firmeza. En este caso, estoy bastante seguro de que mi personalidad no es el problema. Está bien. Me rendiré, por ahora. Aunque, ¿qué? Preguntó, sintiendo el miedo subir por su columna. Me pregunto si opinarías lo mismo si nos encontrarás a Saber y a mí juntos en tu futón una noche. Usaré un sello de comando, Medea. Te juro que lo haré, prometió con toda seriedad. Shirou, dijo Medea mientras su mirada se posaba en su regazo, tu erección está traicionando tus verdaderos sentimientos. Mi erección no manda de nada. Bramó, cubriendo con ambas manos la parte traidora de su anatomía. Y así, mientras Medea reía con ganas una vez más, Shirou se quedó con la impresión de que había mordido más de lo que podía masticar otra vez. Finalmente Shirou logró irse a la escuela, pero no antes de que Medea le diera un último beso de despedida. Aunque no podía estar muy seguro de ello, nunca podía estarlo cerca de las mujeres, Shirou sentía que Medea estaba realmente feliz de estar con él. A pesar de sus elogios esa mañana, Shirou no entendía qué le pasaba. Aunque no creía que se estuviera burlando, no podía creer que tantas chicas estuvieran enamoradas de él. Se habría dado cuenta si hubieran, excepto que había malinterpretado por completo las descaradas indirectas de Medea durante semanas, y vivieron y trabajaron juntos. Quizás, estaba dispuesto a admitirlo, era un poco tonto en estos temas. El problema era que ahora no podía quitárselo de la cabeza. No solo estaría pensando en la noche anterior todo el día, sino que no sabía cómo enfrentar a Tosaka y Satsuki con seriedad. Ni siquiera Saber se salvó de su imaginación desbordante. Dejando a un lado su actitud de monje, seguía siendo un joven con mucha energía. Simplemente no podía evitar pensar en la imagen que su novia le había metido en la cabeza. La incomodidad que acababa de superar con Medea volvería con toda su fuerza alrededor de casi cualquier mujer en su vida, con la excepción de Taiga. Y gracias a Dios por esa pequeña gracia salvadora. No hace falta decir que Shirou no podría prestar atención a sus clases esa mañana. Mientras Shirou iba a la escuela, Medea se vistió adecuadamente y se dedicó a limpiar la casa. Al igual que Shirou no sería su marido perfecto, ella no sería su ama de casa perfecta. Pero eso estaba bien. Esa era la belleza de su vínculo. No necesitaban ser perfectos. Estaba bien tener defectos, estar manchado, marcado por el pecado. Medea nunca se sintió liberada en toda su vida. Ni siquiera de niña se sintió así. En resumen, ella caminaba sobre las nubes, tarareando y riéndose mientras movía por la casa casi vacía. Esta felicidad, ella la protegería a toda costa. El sol casi se estaba poniendo sobre la ciudad de Fuyuki. Dojima Ryutaro inhaló una última bocanada de humo del cigarrillo que tenía en la boca antes de aplastarlo en el cenicero portátil que llevaba consigo. Apoyado en la pared, observaba a los transeúntes. Gente normal, haciendo sus cosas, ignorantes por completo de que estaban en un campo de batalla. Dojima era uno de ellos, hasta que se topó con el mundo oculto de los magos y entidades sobrenaturales.
Una parte de él deseaba no haberlo descubierto nunca, para poder volver a una vida con sentido. Otra parte se alegraba de haber visto el verdadero rostro del mundo, porque con ese conocimiento podría proteger a quienes había jurado proteger. Incluso si el límite de su contribución fue actuar como cebo para un fantasma chupasangre convocado desde tiempos antiguos. De hecho, la vida era mucho más sencilla cuando lo peor que le podía pasar era que le disparara un delincuente. Al menos con aquellos a quienes podía devolver el fuego. Aún así, haría lo que pudiera para ayudar a Shirou y a sus aliados a resolver la situación. Era lo mínimo que podía hacer, como policía y como padre. Se puso otro cigarrillo en la boca, se apartó de la pared y comenzó a caminar en la dirección que habían acordado. Sus pies lo llevaron a un callejón remoto y sin salida. Un espacio entre dos edificios donde nadie tenía por qué pasar. Al final encontró un montón de cajas de cartón vacías que habían recibido más de la dosis justa de lluvia. Sin dudarlo, los arrojó a un lado y encontró escondido debajo un discreto dorso negro. Un punto de recogida de libros de texto. Sintió lo pesado que estaba cuando se acercó a la luz, donde abrió la cremallera y miró el contenido. Lo primero que encontró fue un pequeño cuaderno, que hojeó rápidamente. A primera vista, parecía una especie de manual de instrucciones. Inmediatamente debajo había un abrigo no muy diferente al que llevaba puesto, pero cuando pasó los dedos sobre él sintió que era una especie de malla finamente tejida. Te he dejado un poco de protección extra, había dicho Shirou anteriormente por teléfono. Se lo sacó rápidamente y lo usó en lugar del suyo habitual. Al hacerlo, reveló lo que se escondía debajo. Sus ojos se abrieron de par en par al sujetarlo con la mano. Y también un medio para contraatacar, si es necesario. Mirando rápidamente la descripción que Shirou había escrito en el cuaderno, Dojima no pudo evitar sonreír. Parecía que esta vez aún podría contraatacar. Shirou estaba sentado en la terraza con vista al patio, mientras los últimos rayos de luz del día luchaban contra el horizonte, hasta que inevitablemente perdieron su batalla y lentamente concedieron la victoria a la oscuridad de la tarde. Como si fuera una señal, casi como si funcionara con un reloj finamente calibrado, sonó el timbre, señalando la llegada de sus aliados. Medea fue a responder y poco después del sonido se oyeron varios pasos de personas acercándose. ¿Has terminado tus preparativos, Emilia-kun? Preguntó Tosaka. Ella había abandonado su uniforme escolar a favor de una camisa roja con una cruz blanca en el medio del área del pecho y una minifalda negra, debajo de la cual ya había usado el código místico que él había hecho para ella, Ruby Red. Sí, asintió Shirou, levantándose de su asiento. ¿No hay ningún código místico para ti? Preguntó. El mío no se puede usar debajo de la ropa normal. Lo usaré cuando sea necesario. Ya veo, asintió Tosaka. Entonces, ¿procedemos como acordamos? Saber, patrullarás con él mientras Caster y yo estaremos juntos. Entendido, Rin respondió su sirviente de inmediato. Entonces estaré bajo tu cuidado, Shirou hizo una leve reverencia. Y yo en el tuyo, respondió Saber con un pequeño asentimiento. Tomen esto, todos, dijo Shirou, entregando 4 dispositivos, cada uno con un solo auricular. ¿Qué es esto? Preguntó Saber. Dispositivos de comunicación a medida, explicó. Así podemos tener una conversación a 5 bandas entre los 4 y Dojima-san. ¿Hecho a medida? Preguntó Tosaka, mirando el dispositivo como si fuera a explotar en cualquier momento. Si querías usar tecnología, ¿por qué no celulares normales? Porque en caso de una violación del secreto, lo primero que se ocultará serán las redes que usa todo el mundo. Prefiero no depender de un sistema que no puedo controlar. Buen punto, asintió Tosaka, poniéndose el auricular. Saber y Caster la imitaron con cierta dificultad. ¿Todos pueden oírme? Preguntó. Alto y claro, respondió Dojima a través de la línea. Sí, te oigo perfectamente, confirmó Saber. Esto es muy útil. Murmuró Caster en acuerdo. Perfecto, entonces sigamos como acordamos. Dojima-san, simplemente camina por la zona del parque. Hay muy poca gente durante el día y ninguna por la noche. Eso es bueno tanto para aislarte aparentemente como para servir de campo de batalla si llega el momento. Tosaka y Caster patrullarán por este lado del río, mientras que Saber y yo nos encargaremos del otro. En caso de ataque, Dojima-san, Caster y Tosaka se teletransportarán a tu ubicación, mientras que Saber y yo nos dirigiremos a ti a la antigua usanza, a menos que la situación requiera que Tosaka invoque a Saber con un sello de comando. ¿Está todo despejado? Recibió un coro de acuerdos. Está bien, entonces pongámonos en movimiento. Shirou, cuídate, dijo Caster.
Saber, lo dejo en tus manos. Si algo le sucede, no podrás pagarlo. Protegeré a tu maestro como si fuera mío, prometió Saber. Siempre y cuando tú hagas lo mismo con el mío, Caster. HMPH se burló y caminó detrás de Rin. Supongo que eso es lo más parecido a un juramento que voy a obtener de ella, suspiró Saber. No te preocupes, dijo Shirou con naturalidad. Caster, no es buena persona, pero es alguien que paga con la misma moneda. Honestidad con honestidad y traición con traición. Confía en ella y ella confiará en ti, después de un tiempo. Confiaré en tu experiencia con ella, decidió Saber. Aceptaré cualquier victoria que pueda conseguir, respondió Shirou con toda seriedad, lo que hizo que Saber sonriera divertida. Son una pareja bastante extraña, usted y ella. ¿Lo somos? Preguntó. Sí. No pensé que dos personas tan diferentes pudieran trabajar juntas y confiar la una en la otra con tanta facilidad. Las circunstancias ayudaron un poco, y como dije, Caster no es una mala persona si uno le da la oportunidad de demostrarlo. Quizás, dijo Saber sin comprometerse. Sin embargo, no creo que hubiera podido confiar en ella como tú. Ni en Rin, por cierto. Bueno, hay un poco de mala historia entre ellos, aunque en realidad no fue culpa de Caster. Ah, sí. Rin me contó sobre el incidente con el antiguo maestro de Caster. Entiendo que jugaste un papel importante al ayudar a Rin en aquel entonces. Shirou se encogió de hombros. Solo estaba haciendo lo necesario y ayudando a un amigo. En efecto. Tienes poco en común con los magos comunes. Eso no es precisamente un logro, observó, provocando que los labios de Saber se curvaran en una media sonrisa. Cierto. La mayoría de los que he conocido eran desagradables. Entonces probablemente no te hubiera gustado papá. HM. Saber ladeó la cabeza. Creía que tenías a tu padre en alta estima. Sí. Solo que no creo que a muchos les pareciera una buena persona. Al menos, no si las personas que intentaron matarme para vengarse de él sirven de indicio. Debes tener una vida interesante, reflexionó Saber. Digamos que no estoy familiarizado con el aburrimiento. Mantuvieron una conversación informal mientras se dirigían al distrito comercial. Informal para ellos, al menos, ya que la gente común no tendría motivos para hablar de intentos de asesinato fallidos. Finalmente llegaron a su destino. El edificio más alto de todo Fuyuki. Subieron a la cima por unas escaleras accesibles desde una puerta de servicio cuya llave, misteriosamente, Shirou tenía. Te sorprendería lo que los líderes locales de la Yakuza pueden conseguirte si lo pides amablemente, le dijo a Saber cuando ella le preguntó cómo lo consiguió. En verdad, el anciano Raiga pensó que Shirou solo quería llevar a una chica bonita a ver las luces de la ciudad desde allí arriba, lo cual era técnicamente correcto en ese momento, pero probablemente no era lo que el abuelo de Taiga tenía en mente. Cuando abrieron la puerta del tejado se encontraron con un fuerte viento, pero rápidamente se adaptaron. Como estaban lejos de miradas indiscretas, Saber se puso su uniforme de batalla. El metal de su uniforme resistía mejor el viento, lo que la preparaba para entrar en acción si la situación lo requería. A su lado, Shirou hizo lo mismo. Sigue. Abrazo retorcido. Del brazalete en su muñeca, tenues líneas de luz se proyectaron y envolvieron su cuerpo de la misma manera que Ruby Red lo hizo con Rin. Un momento después, vestido de negro, el infame archer ocupó el lugar de Emilia Shirou. La reacción de Saber ante su atuendo fue simplemente arquear una ceja. ¿Qué? Preguntó. Nada, pero creo que Rin, si lo viera, diría algo sobre que tu equipo está más a la moda. Shirou resopló. Este lo hizo Caster, así que refleja más sus gustos que los míos. Yo también habría optado por algo más práctico. Podrías hacerte uno nuevo, ¿no? Claro, pero requiere mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Además, no quiero que Caster piense que no me gusta lo suficiente su creación. No soy tonta. En efecto, asintió Saber, comprendiendo. Conocía lo suficiente el carácter de la otra sirviente como para saber que no toleraría las críticas. Emilia, Saber, ¿ya llegaron? Preguntó Tosaka por la radio. Estamos en posición, confirmó Shirou, sacando su arco del hombro y una flecha de su carcaj. Tengo vigilado todo el parque y buena parte de la ciudad. Dojima-san, ¿cuál es tu situación? Ya casi lo consigo, confirmó. Dios mío, este lugar da un miedo terrible por la noche. Lo sé. Está bien, puedo verte, dijo Shirou. ¿Desde allá arriba? Claro. Claro como la seda. Por cierto, deberías dejar de fumar. No es bueno para la salud. Sí, bueno, tampoco lo es ser cebo para sirvientes.
Además, ¿qué eres? ¿Mi madre? ¿Siempre te pones de mal humor cuando estás bajo presión, Dojima-san? Te lo juro, no eres demasiado mayor para que te den algadas, Shirou. Malditos niños hoy en día. ¿Ya terminaron de jugar, chicos? Preguntó Tosaka, visiblemente molesto. Sí, señora, respondieron ambos y volvieron al silencio radial y a sus respectivas tareas. En el lado opuesto de la ciudad, Tosaka dejó escapar un largo suspiro. ¿Esos dos son siempre así? Le preguntó a su compañero. La mayoría de las veces, respondió Caster, ese hombre es una mala influencia para mi maestro. Nunca pensé que llegaría el día en que un oficial de policía fuera una mala influencia para alguien, y menos para el protegido de un clan yakuza. Shirou es único. Rin observó a Caster con una mirada especulativa. El espíritu heroico ya había dejado muy claros sus sentimientos hacia su propio maestro. Rin había pensado que la confesión de Caster no había ido bien, a juzgar por la expresión de Emilia después del evento, pero Caster parecía notablemente sereno a pesar de haber sido aparentemente rechazado. Era simplemente una peculiaridad de su carácter y no se había dado por vencida con él, o Rin misma había malinterpretado algo. Y lo más importante, ¿por qué le daba tanta importancia? Que Emilia y Caster se juntaran no era asunto suyo, siempre y cuando no afectara su alianza. Sin embargo, Rin sentía mucha curiosidad, independientemente de lo que se dijera a sí misma sobre su propia inversión. No dejaba de mirar a Caster de reojo para intentar adivinar su estado de ánimo y comprender cómo había cambiado su relación con Emilia desde el día anterior. Rin se consideraba lo suficientemente sensata y profesional como para poder trabajar junto a un hombre que rechazaba sus sentimientos si un evento tan improbable llegara a ocurrir, pero no creía poder verse tan relajada como Caster en ese momento. ¿Tengo algo en la cara, Rin? Preguntó Caster, haciéndole estremecer. Llevas un rato mirándome fijamente. Solo estaba tratando de descubrir tu verdadera identidad, mintió. ¿Tuviste suerte con eso? He reducido un poco la lista de posibles candidatas, mintió de nuevo. En realidad, Rin estaba bastante segura del verdadero nombre de Caster. Había un número limitado de antiheroínas griegas que encajaban con esa descripción. Con tiempo suficiente para repasar los mitos griegos y el desliz de Emilia de unas semanas antes, Rin estaba segura de que Caster no era otra que Medea de Cólquida. Por supuesto, no tenía intención de contárselo a nadie más que a Saber, y mucho menos a la propia Caster. Ese conocimiento sería más útil si la otra parte no supiera que lo tenía. Si todo saliera bien, nunca habría necesidad de usar esta información, pero si alguna vez las cosas salieran mal, sería una ventaja importante tenerla. Bueno, pues sigue buscando, dijo Caster, imperturbable. Su actitud despreocupada hizo que Rin se detuviera un momento. ¿De verdad Caster no se preocupaba o estaba fanfarroneando? La misma pregunta podría aplicarse a su relación con Emilia. ¿Cómo se sentía realmente al respecto? ¿Su tranquilidad era solo apariencia? Cualquiera que fuera la respuesta, Caster era difícil de interpretar. Como era de esperar de una maga de primera. El dúo seguía patrullando la ciudad, intercambiando algunas palabras de vez en cuando. Se cruzaron con algunas personas aquí y allá, tanto en grupos como solas. Era relativamente temprano en la noche, así que no era extraño ver gente por ahí, pero Ayako había sido atacada a esa hora, así que no era precisamente seguro. En realidad, nadie esperaba que esta patrulla diera resultados. Las probabilidades de que un sirviente atacara a estas alturas eran muy bajas. Había una razón por la que la guerra no solía comenzar hasta que se habían invocado al menos 6 sirvientes. La mejor estrategia siempre consistía en dejar que la competencia se resolviera sola. La patrulla era solo una artimaña para demostrar que estaban haciendo algo, para desviar la atención del enemigo de sus verdaderos preparativos, concretamente el sistema de supresión del Grial de Caster. Todavía estaba en desarrollo y lo último que necesitaban era que alguien se metiera con eso. La ciudad era demasiado grande como para esperar encontrar a otro Servant por accidente. Emilia tenía más posibilidades de detectarlos desde su posición estratégica y con Dojima como cebo. Aún así, nadie esperaba realmente que saliera algo de esto. Pasó el tiempo. La tarde dio paso a la noche. Las calles de Fuyuki se vaciaron hasta que solo quedaron unos pocos rezagados. Asalariados que vuelven a casa después de haber bebido toda la noche con sus compañeros u otras personas que trabajan en el turno de noche. No eran muchos, pero tampoco pocos y estaban demasiado dispersos para que solo 4 personas pudieran vigilarlos eficazmente. Rider se mantuvo alejada de Caster y Saber.
Evitó las calles por completo y, en su lugar, se coló en una casa cuya ventana había quedado abierta. Las puertas y las paredes no habrían sido un gran obstáculo para ella, especialmente mientras estaba en forma espiritual, pero una ventana abierta era básicamente una invitación. La habitación pertenecía a una mujer de 20 y pocos años. Dormía profundamente y no habría oído a Ryder ni siquiera si se hubiera manifestado. La sirvienta cambió su forma física y se inclinó sobre su presa inconsciente. A pesar de ser lentamente despojada de su vida, tendría sueños maravillosos hasta el amanecer. Ryder se detuvo antes de matarla, se transformó en espíritu y volvió a escapar sin ser detectado. El amanecer ya casi caía sobre la ciudad, así que regresó tan rápido como pudo. Shinji aún estaría durmiendo, pero le había dejado claro que debía regresar antes de que despertara por la mañana para poder atenderlo. En cierto modo, Shinji era extremadamente afortunado. Esperaba una sumisión total de su parte. Otro espíritu heroico le habría separado la cabeza de los hombros 5 minutos después de conocerlo. Ryder no lo hizo por dos razones. La primera era que no le importaba lo que le pasara a su cuerpo. No sentía ninguna pérdida por el abuso de Shinji hacia ella. Ya no tenía ningún orgullo que valiera la pena mancillar. La otra razón era Sakura. Por alguna razón, la joven realmente se preocupaba por su hermano. Técnicamente hablando, Ryder tampoco tenía ninguna obligación con Sakura, considerando que la había dejado en manos de Shinji sin contemplaciones, pero la Matou le recordaba demasiado a sí misma, desde su cariño por su hermano abusivo hasta su propia sensación de inutilidad e incompetencia. Medusa se sintió obligada a protegerla, posiblemente mejor que Steno y Euriale. Porque conocía la oscuridad que se ocultaba en el corazón de Sakura y no difería mucho de la suya. Dejada sola, era solo cuestión de tiempo antes de que ella también se convirtiera en un monstruo. Para evitar que su propia historia se repitiera, Ryder soportaría a Shinji sin importar la humillación que la hiciera sufrir. Llegó a la residencia Matou poco antes del amanecer. La casa estaba inquietantemente silenciosa a esa hora, lo cual no era tan sorprendente considerando los oscuros secretos sobre los que se erigía. Ryder percibía vagamente la presencia de Matou Zouken a su alrededor. A pesar de estar incorpórea, una sensación de asco la recorrió por la espalda. ¿Qué tan monstruo había que ser uno para darle escalofríos a la legendaria Gorgona Medusa? Se preguntó. El sonido de pasos atrajo su atención. Sakura emergió de una puerta, observando la habitación con la mirada. ¿Jinete? Preguntó a la habitación aparentemente vacía. Sí, respondió Ryder mientras se materializaba. Vale. Pensé que tal vez, un sirviente enemigo no atravesaría el campo fronterizo sin activar la alarma, explicó. Eso no era necesariamente cierto, a menos que el espíritu heroico invocado como Caster fuera terriblemente inepto. Assassin también debería poder entrar y salir a su antojo. Sin embargo, no creía ni por un instante que Matou Zouken fuera sorprendido en su propio territorio. Ya veo, respondió ella con humildad. Gracias. Ryder no respondió y simplemente regresó a su forma espiritual. Su tiempo en este mundo se limitaba a la duración de este conflicto o hasta que la mataran. No se hacía ilusiones sobre su rendimiento contra otros Servant, especialmente con Shinji como su máster. Por eso, sería mejor que Sakura no volviera a depender de ella de ninguna manera. La protegería, pero Sakura no tenía por qué saberlo. Además, si Sakura se parecía en algo a ella, no se consideraría digna de protección. Habiendo llegado a esa conclusión, reanudó su avance hacia la habitación de Shinji. El amanecer había llegado sin señales del tercer sirviente. La alianza Saber-Caster, nombre temporal, no creyó ni por un momento que el servante enemigo se hubiera quedado allí durante toda la noche. Una sospecha que fue confirmada por Dojima, quien había recibido una llamada de un colega reportándole una mujer hospitalizada en las mismas condiciones que Ayako. Eso fue motivo de bastante frustración para el detective, pero los otros 4 no esperaban mucho más. Habría sido una suerte colosal si el enemigo hubiera caído inmediatamente en su trampa. Aunque el resultado estuvo dentro de sus expectativas, regresaron a casa esa mañana con gran pesar. Al menos esto confirmó más o menos que el enemigo no estaba tratando de matar a su desafortunada presa, pero que la gente fuera internada en el hospital no era algo que se pudiera pasar por alto. Aún así, quién sabe cuántas víctimas habría antes de que pudieran detenerlo. Te veré más tarde en la escuela, Emilia, dijo Tosaka mientras se separaban. Sí. Nos vemos en un rato, Tosaka. Saber. La sirvienta de la espada, vestida de civil, asintió y siguió a su maestro. Dojima ya se había ido a la comisaría.
Solo quedaron Shirou y Caster. Bueno, todo salió tal como lo esperábamos, dijo finalmente. No se puede evitar, asintió Caster. En un mundo ideal, uno podría abatir a sus enemigos de un solo golpe sin que los transeúntes quedaran atrapados en el fuego cruzado. Sin embargo, tal resultado siempre era improbable, y por eso la guerra del Grial fue algo terrible. Por frustrante que fuera, no tenían otra opción que irse a dormir y volver a casa. Aún les quedaba todo el día por delante y Shirou empezaba a sentirse bastante cansado. No había dormido ni un minuto en las últimas 48 horas y eso no cambiaría hasta más tarde. Como no podía hacer nada, simplemente regresó a casa, se duchó y desayunó antes de salir para la escuela. Hola. Emilia. Shinji se acercó a él poco después de terminar las clases. Su viejo amigo tenía un aspecto un poco distinto al habitual. Siempre había sido un poco arrogante, pero hoy parecía el dueño del lugar. Shinji, ¿cómo estás? Preguntó. Ah, la verdad es que no muy bien, respondió. Con Mitsuzuri en el hospital, tuve que encargarme de sus tareas en el club. Ha sido duro, te lo aseguro. Lo siento mucho. Esperemos que Mitsuzuri se recupere pronto. Sí, en serio, se rió. En fin, pensaba que sería un buen momento para que volvieras y hicieras algo por allá. Shinji, suspiró Shirou. Lo dejé por algo. Sí, lo sé, respondió con desdén. No te pido que vuelvas a tiempo completo, pero con Mitsuzuri fuera de servicio, andamos muy cortos de personal. Solo quiero que te encargues del equipo después de que terminen las actividades del club. Deberías saber lo suficiente para hacerlo rápido, ¿no? En fin, nos vemos allí. Adiós, Emilia. Así que Shinji se fue sin darle a Shirou la oportunidad de responder. Podría haberse negado, claro, pero siendo quien era, no podía darle la espalda al club. Se sentía un poco responsable de la situación, pues no pudo evitar lo que le pasó a Ayako. Sabía que no podía evitarlo, pero aún así sentía que debía hacerlo. Además, si no lo hacía, los demás miembros del club sufrirían las consecuencias. Shinji no se quedaría atrás y lo haría él mismo si Shirou se negaba. Caster, volveré un poco más tarde hoy, dijo a través de su conexión. ¿Pasó algo? No, solo cosas del colegio. Volveré a tiempo para la cena, explicó. Está bien. Asegúrate de no trabajar demasiado, ¿de acuerdo? No te preocupes. Comparado con el entrenamiento que haría en casa, esto será bastante relajante. Bueno, pues ponte manos a la obra. Cuanto antes termines, antes volverás a casa conmigo. Sí, señora, asintió rápidamente. Como no iba a regresar a casa de inmediato, se dirigió a la sala del consejo estudiantil. Allí podría dormir un rato sin ser molestado. Además de él, solo Issei rondaba por allí después de clases, y era improbable que el aprendiz de monje lo despertara si se lo topaba. Mientras se dirigía hacia allí, el sistema de anuncios de toda la escuela sonó una campana. Debido a los recientes casos de violencia en la ciudad, se recomienda a todos los estudiantes y al personal que no participan en las actividades del club que regresen a sus hogares en cuanto concluyan las clases regulares. Bueno, eso era razonable, decidió Shirou. Con 2 víctimas, una de ellas estudiante de esta escuela, era lógico emitir tal advertencia. Ya no era un accidente aislado, así que la gente empezaba a preocuparse. Considerándolo todo, era mejor para él ser quien cerrara el club después de terminar el entrenamiento. Al menos podía defenderse mejor que nadie en la escuela, con la excepción de Saber y Tosaka. Sintiéndose algo mejor por la tarea adicional, Shirou se sentó en uno de los escritorios de la sala del consejo estudiantil y bajó la cabeza. Se quedó dormido en cuestión de segundos. Emilia-kun. Emilia-kun, despierta. Los ojos de Shirou se abrieron y vio a Issei mirándolo. Oh, Issei. ¿Qué hora es? Son casi las 5, Emilia-kun, respondió el presidente del grupo estudiantil. Me informaron que hoy asumirías las funciones de Mitsuzuri-san, así que pensé que era hora de despertarte. Gracias, bostezó. Creo que me habría quedado dormido si no me hubieras llamado. No te preocupes. Aunque no puedo evitar preguntarme qué haces por la noche si estás tan cansado durante el día. Ah, bueno, esa sería una historia larga y tediosa. Si fueras otra persona, pensaría que tramas algo malo. De todas formas, asegúrate de dormir bien todas las noches. Lo tendré en cuenta. Gracias por tu preocupación, Issei. Por alguna razón, no creo que vayas a seguir mi consejo. En fin, deberías irte si quieres terminar antes de que oscurezca. No es buen momento para holgazanear.
Eso también va para ti, respondió Shirou. No te preocupes. Ya casi termino mis tareas y pronto me iré a casa. Bien. Voy al club a terminar con este asunto lo antes posible. Nos vemos mañana, Issei. Su amigo asintió y salió de la habitación. Shirou tomó su bolso y se fue en otra dirección. La escuela ya estaba bastante vacía y, como los clubes casi habían terminado sus actividades, pronto quedaría completamente desierta. Shirou se apresuró hacia el campo de tiro con arco, donde los miembros del club acababan de terminar y se iban a cambiar. En el camino se encontró con Sakura. Oh, senpai, dijo torpemente, mirando hacia otro lado. Sakura ya ha pasado un tiempo, respondió con la misma torpeza. Se sintió muy cohibido en ese momento. Después de que Medea le dijera que estaba tan enamorada de él que se desmayaba, Shirou se dio cuenta de su recato comportamiento a su alrededor. Sakura era tímida y reservada con todos, pero de repente se dio cuenta de que su comportamiento era diferente al de los demás. ¿Cómo es que no se había dado cuenta durante tanto tiempo? Sí. Perdón por no venir más a tu casa. He estado muy ocupada últimamente. No tienes que disculparte. Yo también he estado bastante ocupado. Seguro que tendré más tiempo para estar contigo en el futuro. ¿De verdad lo crees? No te preocupes por nada. En cuanto termine este desagradable asunto que estoy supervisando, estoy seguro de que todo volverá a ser como antes. Eso, realmente lo espero, senpai, respondió con una pequeña sonrisa. Vete ya, le dijo, sintiendo que la incomodidad se disipaba. No es buen momento para estar sola al anochecer. Lo sé. Gracias, senpai. Cuídate también, ¿de acuerdo? Por supuesto. Te veré pronto, Sakura. Él la saludó con la mano y ella se fue, volviéndose cada pocos pasos para mirarlo con una mirada llena de anhelo. ¿Cómo demonios no me di cuenta? Se preguntó. Castet tiene razón, soy un poco tonto. Sacudiendo la cabeza, entró en el campo de tiro. No tenía sentido darle vueltas. Aunque lo hubiera sabido de antemano, y aunque hubiera sentido lo mismo, Shirou no habría hecho nada al respecto. Había apartado a Medea, o al menos lo había intentado, a pesar de que ella era más que capaz de protegerse. Alguien como Sakura no tenía por qué involucrarse con él más de lo que ya era su amiga. A Shirou le llevó casi una hora realizar el mantenimiento habitual del equipo del club de tiro con arco. Sin duda, estaba más familiarizado con él que cualquier otro recluta, así que le llevó menos de la mitad del tiempo que a cualquier otro. Sin embargo, para cuando terminó, ya no quedaba nadie en el recinto escolar. El sol estaba a punto de ponerse, proyectando una luz carmesí sobre la ciudad. Si se marchaba de inmediato, regresaría mucho antes de que oscureciera. Tras cerrar el campo de tiro con arco tras él, Shirou estiró los brazos. Entre su intenso entrenamiento, léase, la paliza de saber, y la falta de sueño, empezaba a sentirse bastante cansado. De hecho, estaba tan cansado que casi se perdió la figura que lo miraba desde el borde de los árboles junto al campo de tiro con arco. Shinji, ¿qué haces aquí todavía? Preguntó. ¿Qué tal, Emilia? ¿Ya terminaste con el mantenimiento? Bien, pero si hubieras sido un poco más rápido, te habría perdido. ¿Me estabas buscando? De hecho, sí. Hay un asunto que necesito resolver contigo. La creciente sospecha de Shirou se confirmó cuando la figura de una mujer alta de cabello morado se materializó junto a Shinji. Si el acto en sí no fuera suficiente indicio, la magnitud de su presencia dejaba pocas dudas sobre su naturaleza. El tercer sirviente apareció frente a él. Entonces, Emilia, mi viejo amigo, ¿y hablamos? Shirou apretó el puño y tensó los hombros. Bueno, la situación no era la ideal, pero no iba a aceptar lo que le habían regalado. Si jugaba bien sus cartas, podría resolver la crisis actual y evitar más víctimas. Sin embargo, si se equivocaba, moriría allí. En realidad ya no podía decir si su suerte era buena o mala.